Bien, decía que tengo aquí un resumen de lo que vimos al final de la clase pasada, que tiene que ver con expresiones booleanas en forma normal conjuntiva, ¿no? Entonces, rapidito, un repaso de la terminología. Las variables son x1, x2, x3, etc. Las literales son o bien variables, como esta, x1, o bien negación de variables, como esta, que tiene una barrita arriba, que quiere decir no x1. Acuérdense que son booleanas, entonces solamente tienen un valor de falso o verdadero, y por lo tanto la negación de eso está bien definido, ¿no? Entonces, las variables son eso, variables, las literales son o bien una variable o bien una negación de variable. Entonces, x1, x1 negada son literales, x2, x2 negada son literales. Y luego vienen las cláusulas. Las cláusulas son disyunciones de literales. Disyunción es este símbolo que se escribe así como si fuera una B y quiere decir O. Es el símbolo lógico para la O, para la disyunción. ¿Ok? Entonces, x1 o x2 negada o x3 es una cláusula y x1 negada o x2 es una cláusula. También se valen cláusulas de una sola variable, perfectamente válido. Si tiene nada más x2, eso es una cláusula también. ¿Está bien? Y luego están una expresión booleana en forma normal conjuntiva. Una expresión booleana en general tendría variables y conjunciones y disyunciones y negación no solamente de variables, sino negación de fórmulas completas, ¿no? A todos los niveles, eso sería una expresión booleana general. Pero las expresiones booleanas en forma normal conjuntiva pues son estas. Son un tipo específico de expresiones booleanas que son más simples, tienen una estructura muy como clara y eso permite estudiarlas de mejor manera en varios contextos, en particular en este contexto que nos interesa ahorita. Entonces, una expresión booleana en forma normal conjuntiva es una conjunción de cláusulas. O sea, esta cláusula, que es como esta, y esta otra cláusula, y la que sigue, etc. Es una conjunción de cláusulas. Fíjense que eso es como si fuera un contrato, por eso viene el nombre de cláusulas, ¿no? Si tiene un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, lo que sea, tiene una serie de cláusulas, ¿no? Y el contrato es la conjunción de todas esas cláusulas. Un contrato es esta cláusula y además esta otra cláusula, ¿no? Esta cláusula tiene que cumplirse y además esta otra también tiene que cumplirse y la tercera también tiene que cumplirse. Es una conjunción de cláusulas, lo que es un contrato, ¿no? Por eso se llaman cláusulas estas, porque estas de acá pues son como si fueran un contrato, así vagamente, ¿no? Metafóricamente. Ya saben que los términos en matemáticas son así, ¿no? Los extrae uno del mundo real para que evoquen qué es el tipo de cosa que uno considera con ellos, ¿no? Para que evoquen. Matemáticamente hablando, los nombres de las cosas pueden ser lo que sea, ¿no? Si en lugar de cláusulas podrían llamarse piñas, y en lugar de expresiones booleanas en forma normal conjuntiva, podrían llamarse sandías, y la matemática detrás de eso sigue siendo la misma, ¿no? Nada más quizá nos dificultaría más justo la conexión entre el objeto matemático y el objeto del mundo real, ¿no? Si se llamaran piñas y sandías, y etcétera, pues a lo mejor nos confunde, ¿no? Y nos cuesta más trabajo hacer la interpretación. Pero a la vez sería más claro que es una interpretación. Ah, es que mira, sandía se interpreta como tal y piña se interpreta como tal, ¿no? Pero está clarísimo que no es una sandía y que no es una piña y que lo que tienen es, en realidad lo que tienen es una interpretación, ¿no? Pero bueno, no es así esto. Las matemáticas suelen usar nombres del mundo real que evocan como cuál es la idea detrás, como que cuál es la interpretación correcta de las cosas. Si en lugar de números, si los números, en lugar de números, se llamaran jipijapas, ¿no? Y te los definen formalmente, nadie tendría idea de origen que eso sería un número o que tuviera algo que ver con lo que usamos para contar en el mundo cotidiano, ¿no? Pero bueno, así es como es la cosa. Y una vez que están establecidas estas definiciones, nos interesa que quede claro estas dos nociones. Déjenme ponerlo en rojo. La noción de qué cosa es satisfacible y qué cosa es no satisfacible. Entonces, una expresión booleana en general, pero una expresión booleana en forma normal conjuntiva en particular, es satisfacible cuando hago su tabla de verdad y en algún lugar aparece un verdadero en la columna de la fórmula. Una fórmula, una expresión booleana, tiene varias variables, variables que la componen, que pueden ocurrir ellas mismas o su negación o ambas, ¿no? Entonces, tienen varias variables que la componen y ustedes hacen su tabla de valores de verdad, es verdadero, 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 o verdadero, 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 falso, o verdadero, verdadero, falso, verdadero, o falso, falso, ¿no? Y hasta que llegan al falso, 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 falso.
Entonces hacen todas las posibles combinaciones de valores de verdad para todas las variables y sustituyen en la fórmula que tienen, ¿no? Un ejemplo de phi, de esta phi de la que estamos hablando, sería esta, ¿no? Un ejemplo posible de phi sería esta fórmula que está aquí, que es una conjunción de cláusulas o una expresión booleana en forma normal conjuntiva. Entonces simplemente sustituyen los valores de verdad que calcularon aquí en las variables, evalúan, y la expresión booleana les da falso o les da verdadero, ¿no? Si en algún renglón, ¿no? Si existe algún renglón en donde hay un verdadero, ya está. La expresión booleana es satisfacible. ¿Qué quiere decir? Existe un conjunto de valores de verdad para las variables que hace que la expresión booleana sea verdadera, ¿no? En este caso, pues no tenemos aquí cuál es el renglón correspondiente, pero podría haber sido verdadero, falso, ¿no? Puntos suspensivos en medio, ¿no? Ah, bueno. Esta es la asignación de valores de verdad para estas variables que hace que la expresión booleana sea verdadera. Entonces, cuando existe un verdadero en esta columna es porque existe una asignación de valores de verdad para las variables que hacen la expresión booleana verdadera. Y el caso contrario es que no existe. No existe en esta columna ningún verdadero, es falso, 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 de principio a fin. Esa es una expresión booleana que no se puede satisfacer, ¿no? Es un contrato que no se puede cumplir. No hay manera de cumplir. El otro es un contrato que sí se puede cumplir. Ocurre esto, y esto, entonces se puede cumplir. Caso contrario, no se puede cumplir o satisfacer. Esa es la noción que estamos estudiando, ¿sale? Y lo que les decía la vez pasada es que pues, aquí está el algoritmo para decidir si una expresión booleana es satisfacible o no. Simplemente haz tu tabla de verdad y checa si en la columna de phi aparece un verdadero o no aparece un verdadero. ¿Están de acuerdo que eso es un algoritmo, no? Levanten la mano los que sí están de acuerdo que eso es un algoritmo. 1, 2. Okay. Es un procedimiento que siempre termina, ¿no? Por lo menos si no se te acaba la memoria y si no se te acaba el tiempo, si no se te acaba la paciencia, si no se te va la luz y si no te cae el meteorito, es un procedimiento que siempre termina. Eso es lo que es un algoritmo. ¿Okay? Un programa que siempre termina, ¿no? Nada más cosa calcular eso y checar si hay algún verdadero aquí o no. Entonces, algoritmo hay. El problema es que el número de asignaciones, el número de posibles asignaciones de valores de verdad es 2 a la n. Si tengo n variables, aquí está la n, xn, tengo n variables, el número posible de asignaciones de verdad es 2 a la n. Exponencial. Y si tengo que calcular cada una de estas, pues necesito, suponiendo que fuera instantáneo la evaluación de la fórmula, no lo es, pero está leve, es lineal, es fácil. Es instantáneo, pero es fácil. Pero aún si fuera instantáneo, pues me tardaría una unidad de tiempo en cada una de estas evaluaciones. Y son 2 a la n. Entonces el tiempo mínimo que tarda este algoritmo es 2 a la n. Bueno, estrictamente hablando no, porque puedo empezar por la primera y decir verdadero, 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 y luego aquí decir, es verdadero. Entonces ya puedo ahorrarme todas las demás, decir, ya encontré un verdadero, me ahorro todas las demás y entonces me tardé una unidad de tiempo, ¡bum!, bien rápido, ¿no? Eso sí, claro, puede ser. No es una unidad de tiempo porque asignar a todas las variables su valor y luego evaluar en la expresión booleana tarda tiempo lineal. No es mucho, tiempo lineal. Tiempo proporcional al número de variables y proporcional a la longitud de la expresión booleana, porque aunque sean poquitas variables, pueden aparecer muchas veces al principio, ¿no? La expresión booleana puede ser más larga que el número de variables. Entonces, sí, pues, proporcional a eso ya está, es algo que se puede hacer fácilmente, rápidamente, pero eso sí tiene suerte. Si tienes suerte de que justo el primer renglón, o el segundo o el tercero, o un renglón próximo, es el que contiene la B. Verdadero, ¿no? La columna de la phi. Entonces tienes suerte. Y si no, pues tienes que seguir explorando, seguir explorando. Y cuando no es satisfacible, con este algoritmo no hay de otra. Tienes que calcular todas las 2 a la n posibilidades para estar seguro de que de veras no hay ningún verdadero en la columna de la phi, de la columna de la fórmula. También se llama fórmula. Expresión booleana o fórmula. ¿Está bien? Entonces, con suerte, sí, me puedo tardar poquititos si en el primer renglón o en el segundo o tercero me encuentro el verdadero. Pero en el peor caso, cuando no es satisfacible, no tengo otra posibilidad más que terminar de hacer todas las evaluaciones, que son 2 a la n. Y 2 a la n es malo, 2 a la n es exponencial. No hemos visto aquí todavía qué tan malo significa exponencial, pero es muy malo. Lo vamos a ver en un momento más. ¿Okay? Entonces,
Este es el problema que nos ocupa, el problema de la satisfacibilidad. El tiempo de este algoritmo puede ser rapidísimo si tengo suerte, pero en el peor caso va a ser de tiempo 2 a la n. Es un peor caso que se alcanza, ¿no? Que de veras ocurre cuando la expresión no es satisfacible. Entonces es un algoritmo muy malo, porque exponencial es muy malo. Vamos a verlo un momentito más, vamos a ver eso. ¿Sí? La pregunta central entonces, ¿será que este problema no se puede resolver eficientemente? Perdón, Ángel, dime qué. Ah, pensé que estabas participando. Siempre me emociono cuando veo que alguien participa. Pero no, nada más entró, acaba de entrar con el micrófono abierto. Está raro eso de Zoom, ¿no? Que uno tenga que entrar a fuerzas con el micrófono abierto. Es como raro. Pero bueno, ok. Entonces, una cosa es que no se nos ocurre un algoritmo eficiente, o ya saben, se utiliza como sinónimo, polinomial, para resolver el problema de la satisfacibilidad, y otra cosa es que no exista. Entonces, este es el algoritmo que se nos ocurrió, y este algoritmo es muy malo, pero quizá existe otro algoritmo diferente que sea polinomial, o mejor aún, que sea eficiente. No voy a definir eficiente, eficiente, pues que te sirva en la práctica, ¿no? ¿Cuál será el caso, no? Pues eso es lo que no se sabe, y esto es toda la teoría del NP completa gira alrededor de esto. Aquí está este problema, tenemos algoritmos, todos los algoritmos que conocemos son, en el peor caso, exponenciales, en el mejor caso pueden ser muy chidos, pero en el peor caso son exponenciales, y nadie sabe si hay un algoritmo polinomial para resolverlos. Y así como este, hay muchos otros, este es uno de los que se llaman NP completos, definiremos exactamente qué significa eso después, pero todos los NP completos son equivalentes. Si resuelven uno de ellos, resuelven todos. Si resuelven el problema de la satisfacibilidad en tiempo polinomial, resuelven el problema de DHL en tiempo polinomial. Y el problema de colocar, ¿no? Torres de celular de manera óptima, y el problema de colocar nuevos rieles de tren de manera óptima. Un montón de problemas que ahorrarían mucho dinero. Lo digo porque mucha gente considera que es importante el dinero, ¿no? Yo no, pero se ahorraría mucho dinero poder resolver estos problemas eficientemente. Polinomialmente no significa eficientemente, entonces podría ser polinomial y no ser útil, como quieran, ¿no? Pero eficientemente sí sería muy útil poder resolver, porque son muchos problemas del mundo real que a la hora que tú los puedes resolver eficientemente, pues estás utilizando tus recursos económicos o tu tiempo de la mejor manera posible, ¿no? Y eso es bueno, porque o ahorras dinero o logras más con el mismo dinero. Y la diferencia entre lo que puedes lograr con una solución eficiente y con una no eficiente puede ser abismal. Entonces, sí, pues esto en general se considera buenísimo. Si alguno de ustedes resuelve esto, ya lo adelantamos, les dan $1,000,000. Pero si lo resuelven en la dirección ya saben, si muestran que SAT es polinomial, les dan $1,000,000. Si muestran que no es polinomial, también les dan $1,000,000. Pero si lo hacen eficientemente, que no necesariamente es lo mismo que una cosa y que la otra, ¿no? Entonces, el $1,000,000 es a sus chicles. Porque ¿cuánto les va a pagar DHL por su algoritmo? ¿Cuánto les va a pagar Amazon por su algoritmo? ¿Cuánto les van a pagar Microsoft? Se les va a querer comprar el algoritmo. ¿Cuánto les va a dar? ¿No? Es un algoritmo que ahorraría muchos millones de dólares o miles de millones de dólares en muchos proyectos diferentes que se están realizando en todo el mundo, en todos los países. Si lo hacen, pues no lo venden, ¿no? Más bien ¿cómo llaman? Lo licencian, ¿no? Les dan chance de usar el algoritmo, pero no les dicen cómo es el algoritmo, ¿no? Entonces tienen el control todo el tiempo y pueden sacar una mega lana, ¿no? Lo del $1,000,000 de premio es nomás el principio, nomás para sus chicles, ¿no? Bien, entonces esa es la pregunta central. ¿Podemos o no podemos resolver el problema de la satisfacibilidad en tiempo polinomial? Y así como ese hay muchos, muchos otros equivalentes. ¿Por qué nos interesa la polinomialidad? Bueno, vamos a hacer a continuación un análisis breve y rápido de qué significa que un algoritmo sea lineal, cuadrático, cúbico o polinomial. Vamos a comparar cómo se portan las cosas. Es algo que ustedes tienen que ver siempre en algún momento. Vamos a ver. ¿Sale? Entonces, voy a borrar esto. Ya quedó clarísimo cuál es el problema, ¿no? Al rato regresamos a él. Pero vamos a
ver por qué es importante la diferencia entre polinomial y exponencial. A lo cual vamos a hacer una tablita, nada más, ¿no? Entonces, si la n vale cierto valor, ¿cuánto vale la n cuadrada? ¿Y cuánto vale 2 a la n? Déjenme hacer esto más grande, porque si no, no va a caber lo que quiero expresar aquí. Vamos a hacer n cúbica también. Entonces ya no me quedo otra vez. ¿Saben qué? Me interesa más este otro. Está bien. Me interesa n log n, n cuadrada, 2 a la n. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es, acuérdense que el tiempo de ejecución de un algoritmo se mide en función del tamaño de la entrada, n. Y nos interesa si está o no está acotado por alguna función de n. O incluso si no solamente está acotado, sino es igual a una cierta función de n, ¿no? ¿Y qué significa esto? En general, lo que uno obtiene es que está acotado por arriba por una función y está acotado por abajo por otra función, entonces me interesa ver esta función qué tan grande es y esta otra función qué tan grande es, etc. Entonces el tiempo de ejecución de un algoritmo, ¿sale? Por el momento vamos a considerar el caso en donde el tiempo de ejecución es igual a una función. Entonces, como veremos después, es realmente excepcional. Dandy, bienvenido. Es lo que decíamos hace rato, ¿no? Si queremos usar el algoritmo de hacer la tabla para determinar si la expresión booleana es satisfacible o no, pues podemos tener suerte y ¡pum! De volada, menor o igual que 1, ¿no? 1 menor o igual que eso, de volada, en una unidad de tiempo ya acabé, ya encontré la solución, ¿no? Porque tuve suerte y encontré el verdadero de volada. O no, en el peor caso, el tiempo que me puedo tardar sería menor o igual que 2 a la n, ante una expresión booleana de la misma longitud n. Lo que estoy diciendo es que la función de tiempo de ejecución de un algoritmo, que depende del tamaño n de la entrada, no es una función. Porque para un mismo tamaño puedo tener varios tiempos diferentes, dependiendo si tuve suerte o no tuve suerte. Pues para una misma número de variables, puedo tardarme o poquitito, si tengo suerte, o mucho, si no tengo suerte. Entonces eso es lo que se llama una función multivaluada. Eso no es una función. ¿Está bien? Pero vamos a suponer que sí es una función, porque estamos más acostumbrados a pensar en funciones, ¿no? Vamos a pensar que el tiempo de ejecución es igual a una cierta función. Nada más para comparar qué coño significa esto, de que el tiempo de ejecución es, por ejemplo, 2 a la n, o n cuadrada, o n log n, ¿no? ¿Cuánto es eso? ¿Sí está bien? Y vamos a suponer, entonces, esta es la situación. De nuevo, es el tiempo de ejecución dado un algoritmo. Para efectos de este curso, algoritmo igual a la máquina de Turing. Entonces, dado una máquina de Turing y un tamaño de entrada n, ¿cuál es el tiempo que se va a tardar? Suponiendo que siempre sea el mismo tiempo, dependiendo solo de la longitud de la entrada. Cuando en realidad, en general, varía, ¿no? Vamos a suponerlo así por el momento. Algoritmo igual a máquina de Turing, ¿ok? Piensen en eso. Pueden pensar que, uy, no, es que la máquina de Turing va y viene, es muy lento. Luego hablamos de la velocidad y esas cosas, pero para efectos de polinomial o no polinomial, para efectos de decidir si algo es polinomial o algo no es polinomial, ¿no? Un problema, la máquina de Turing es igual de buena que cualquier otro modelo, porque no hay ningún modelo sensato de la computación que haga algo en tiempo polinomial y que la máquina de Turing no pueda hacerlo en tiempo polinomial. Todo lo que puede ser, esa es una versión diferente de la tesis de Church-Turing. Todo lo que puede ser en tiempo polinomial en cualquier máquina sensata en este universo, lo puede ser en tiempo polinomial también, en la máquina de Turing. Quizá no es el mismo polinomio, quizá en el caso es lineal y en otro caso cuadrático, cúbico, ¿sale? Pero ese es
una versión diferente del lema del tesis de Church-Turing, ¿no? No solamente todo lo que puede hacer en la computadora lo puede hacer en la máquina de Turing, sino además todo lo que puede hacer en tiempo polinomial en cualquier máquina, lo puede hacer en tiempo polinomial en la máquina de Turing, aunque el polinomio puede no ser lo mismo. Si nos interesa principalmente la distinción entre no exponencial y polinomial, o polinomial y no polinomial, pues entonces la máquina de Turing es igual de buena que cualquier otra. Yo opino, aunque no es el consenso científico aquí, yo opino que no solo, que en la realidad, si estás hablando de memoria choncha arbitrariamente grande, en la realidad cualquier máquina sensata que puedas hacer de verdad en este universo con memoria de veras choncha, pues la puedes simular en una máquina de Turing en tiempo lineal. O sea, que no hay ninguna cosa que realmente sea más veloz que la máquina de Turing. Si nos da tiempo, les argumentaré por qué digo esto, aunque, insisto, no es el consenso científico al respecto. El consenso científico, ya les dije, la gente que hace complejidad de algoritmos normalmente piensa como que el modelo RAM, vamos a ver el modelo RAM en su momento, vamos a hablar más del asunto. Ahorita nos interesa ver qué significa esto, ¿sale? Vamos a suponer que una operación tarda, una operación elemental de una computadora, suma, resta, multiplicación, división, no son las que hace la máquina de Turing, o equivalentemente, una operación de las que hace la máquina de Turing. Que una operación de las que hace la máquina de Turing tarda un nanosegundo, o sea, un mil millonésimo de segundo. Eso es más o menos cierto. ¿Ok? Una operación elemental de las que hace una computadora, como suma, resta, multiplicación, división, cosas así, tarda más o menos un nanosegundo. Yo hice un experimento, ¿no? Al inicio del curso, se los conté, en mi computadora de escritorio, bajo las condiciones bajo las que la sometí a experimentación, en realidad es como un tercio de operación cada nanosegundo, o sea que estoy suponiendo que es demasiado rápido para algunos propósitos. En principio, las máquinas de hoy en día tienen una velocidad de 10 gigahertz y cosas así, y son ¿cómo se llama esto? Multi escalares, y por lo tanto deberían poder hacer varias operaciones cada ciclo de segundo, y son 10 mil millones por, por segundo. Entonces tendríamos que tener al revés, ¿no? Como 20 operaciones acá o 40 operaciones por acá por nanosegundo, en teoría. Pero en la práctica pues, puede ser diferente, y depende mucho del programa, porque los procesadores hoy en día pues, tienen multinúcleos, ¿no? Entonces tu programa o tu compilador no está hecho, diseñado para explotar eso, pues entonces te pierdes toda esa infraestructura de hardware que tienes ahí, ¿no? Y etcétera. Hay muchas tecnologías que se aplican en los procesadores para lograr el máximo desempeño, que si tu programa no tiene o tu compilador no tiene las características correctas, pues no se pueden usar, ¿no? Entonces, bajo un experimento que yo hice una vez, esto en realidad es de una operación, un tercio de operación cada nanosegundo. Y yo también hice el experimento, porque me sorprendió ese número, es muy bajo. Y hice el experimento que no les conté en esos tiempos también, y hice el doble de operaciones, pero independientes. O sea, si tú tienes algo que está incrementando constantemente, pues incremento y luego incremento y luego incremento. Y no puedo incrementar el número antes de incrementar el número, ¿verdad? A menos que sepa que son puros incrementos, entonces puedo sumarle un millón de origen, ¿no? O estoy sumando, pues puedo multiplicar. Pero si no soy tan inteligente, si el compilador no es tan inteligente, estás incrementando, y dices, pues estoy incrementando aquí, y luego tengo que incrementar acá. O sea, tengo que modificar esta variable, y luego tengo que volver a modificar. Entonces no puedo volver a modificar la variable si no terminé de modificarla primero, ¿verdad? Son operaciones dependientes que no se pueden como acelerar. Pero si en lugar de tener un incremento de un ciclo for, que lo hace mil millones de veces, tienes dos incrementos de dos variables independientes, esos dos incrementos de dos variables independientes se pueden hacer al mismo tiempo, en dos núcleos, de los varios núcleos que tiene tu procesador. Incluso dentro de un mismo núcleo hay cierto paralelismo que te permite hacer varias operaciones simultáneamente dentro de cada núcleo. Entonces sí, así como puedes hacer 0.3 operaciones por nanosegundo poniendo un incremento dentro de un ciclo for, ¿no? Puedes tener exactamente el doble con dos incrementos independientes, de variables independientes, dentro del mismo ciclo for en el mismo tiempo. Y puedes poner tres y más, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho paralelismo dentro de la computadora. Son experimentos muy interesantes que se pueden hacer, ¿no? En cambio, si en lugar de poner incrementar X, incrementar Y, pones incrementar X, incrementar X de nuevo, pues entonces el tiempo se te va al doble, porque esas son operaciones dependientes que no se pueden hacer en paralelo, ¿no? Y de eso se dan cuenta los compiladores y los microprocesadores y lo hacen como en automático, ¿no? Entonces, sí, ¿cuántas operaciones se pueden hacer por nanosegundo? Pues es
Depende de muchas cosas, en resumen. Pero fijando así, digamos que una operación cada nanosegundo. Esto quiere decir 1.000 millones de operaciones por segundo. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa cuando, no? Entonces, estamos suponiendo esto? Esto quiere decir 10 a la 30 operaciones por segundo. 10 a la 30 es 1.000 millones. Perdón, esto es 2 a la 30. Al revés, esto es, sí, vamos a poner así. 2 a la 30. Acuérdense que 2 a la 10 es 1.024. Eso es algo que los computólogos tienen que saber de memoria, hasta dormidos. ¿Ok? 2 a la 10 es 1.024. Es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1.024. Es algo que tienen que saber dormidos. Y esto quiere decir que 2 a la 20, pues es 1.000 por 1.000. Esto no es 1.000, pero es más o menos 1.000, que es 10 a la 3. Más o menos 1.000. ¿Sale? Entonces podemos redondear a 1.000. ¿Saben? Se hace mucho aquí porque lo que importa es como el orden de magnitud de las cosas y no todas las cifras significativas, ¿no? Entonces, 2 a la 20, pues es 2 a la 10 por 2 a la 10, o lo que es lo mismo 1.000 por 1.000, más o menos, o lo que es lo mismo 1.000.000, ¿no? Más o menos 10 a la sexta. Y 2 a la 30, pues es 2 a la 10 por 2 a la 10 por 2 a la 10. ¿Ok? 1.000 por 1.000 por 1.000. O 1.000 millones, o 1 millado, que es lo mismo, 10 a la 9. ¿Está bien? Entonces es algo que tienen que tener en automático en sus cabecitas, ¿no? 2 a la 30 es 1.000 millones, más o menos. ¿Y cuántos 1.000 millones? Pues es eso, ¿no? 1.000 millones. 1 millardo. Es una clase que no hemos visto. 1 millardo es un número muy, muy interesante porque 1.000 millones es un número muy interesante porque ocurre por todos lados. Cuando dicen que su computadora corra tantos gigahertz, bueno, giga quiere decir 1.000 millones. Entonces, 5 gigahertz quiere decir 5.000 millones de ciclos por segundo. Y cuando dicen que su computadora tiene 4 gigas de RAM, pues ese giga es 1.000 millones. De modo que están hablando que tienen 4.000 millones de bytes, ¿no? Entonces el giga es un número que aparece por todos lados. El hombre más rico del mundo, Bezos, tiene un poquito más de 100 gigadólares. 100.000 millones de dólares. Entonces el giga está por todos lados. Son 100 gigadólares. El dinero que tiene Jeff Bezos, el dueño de Amazon, hombre más rico del mundo, de nuevo, ahora, ciento y cacho gigadólares, ¿no? ¿Cuántas personas hay en el planeta? 7 gigapersonas, 7.000 millones de personas. ¿Cuántos años tiene el universo existiendo? Ah, pues 13.8 giga años. O sea, el giga es bien importante, eso es lo mismo que el millardo, es lo mismo que 1.000 millones, ¿ok? Entonces, les acabo una clase de qué significa giga, porque no todo el mundo tiene una noción clara de qué significa giga, ¿no? Ojo, a este número 1.000 millones en inglés le llaman billion, que uno luego traduce erróneamente como billón. Acuérdense que los números en inglés y en español se denotan diferente. En español tenemos 1.000 y luego millón. Multiplicando por 1.000 cada vez tenemos 1.000 y luego millón y luego 1.000 millones y luego billón y luego 1.000 billones y luego trillón y luego 1.000 trillones y luego cuatrillón. Mientras que en inglés es mucho más cortito el asunto, es lo que se llama la escala corta y la escala larga. Googleenlo en Wikipedia. Hay un mapa muy bonito acerca de dónde en el mundo se utiliza la escala larga y dónde se utiliza la escala corta. La escala corta es la que se utiliza en inglés, en Estados Unidos en particular. No en todo el mundo angloparlante, pero sí en Estados Unidos. La escala corta empieza diciendo 1,000, como es en inglés, ¿no? Y luego 1 million, un millón. Y después, en lugar de pasar a 1,000 million, eso no existe en inglés, es 1 billion. Y después, en lugar de pasar a 1.000 billones, es 1 trillion. O sea, cada mil ya cambian de millón, o sea, pasan del millón, billón, trillón cada vez que multiplican por 1.000. Es mucho más, un 1 billion dollars es muchísimo menos que 1 billón de pesos. Porque
aunque el dólar vale más que el peso, hay un factor de 1000 entre estos dos números de los que estoy hablando, ¿no? $1 billion es mucho menos que 1 billón de pesos. Serían iguales cuando el dólar costara 1000 pesos, que en algún momento sucedió, ¿no? También. Pues en ese momento el billion y el billón eran iguales en términos de dólares y pesos. Pero ok, sean conscientes de eso. 2 a la 30 es 1000 millones, es 1 millardo, es una referencia que hay que tener ahí siempre. Y entonces estamos hablando de que una operación cada nanosegundo. Nano quiere decir, un nanosegundo quiere decir un segundo entre 1000 millones. Nano es un 1000 millonésimo, así como giga es 1000 millones, nano es un 1000 millonésimo. Cuando decimos que es una operación cada nanosegundo, estamos hablando de una operación cada 1000 millonésimos de segundos. O lo que es lo mismo, 1000 millones de operaciones por segundo, que es lo que estamos diciendo. ¿Sale? 1000 millones de operaciones por segundo. Entonces, ya voy a borrar esto, ustedes tienen que tenerlo ya a mano. Y acuérdense entonces nada más que esto que estamos diciendo de una operación cada nanosegundo, una operación cada segundo, una operación por segundo, es equivalente a decir 2 a la 30 operaciones por segundo y es más o menos equivalente a decir 10 a la 9 operaciones por segundo. Es equivalente. Una operación cada, perdón, este es nanosegundo, es equivalente a 30, a 2 a la 30, 1000 millones de operaciones por segundo o 1000 millones de operaciones por segundo. Hay una diferencia aquí porque este es 1000 por 1000 por 1000 y este es 1024 por 1024 por 1024. Es marginalmente diferente, pero para estos propuestos es lo mismo. ¿Está bien? Ahora sí, ¿qué pasa si yo tengo aquí 10? Tengo una entrada de tamaño 10. Y tengo varios algoritmos que resuelven este problema de cualquier problema. Por ejemplo, el problema de la satisfacibilidad o cualquier problema, ¿no? Y tengo varios algoritmos que resuelven el mismo problema. Uno tarda tiempo en el log n y otro tarda tiempo cuadrático y otro tarda tiempo exponencial. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo me va a tardar? ¿No? Si el tamaño de mi entrada es 10. Bien, pues aquí dice 10 por el logaritmo de 10, y el logaritmo de 10 base 2, logaritmo base 2 de 10, pues es ¿cuánto? 3 y cachito, ¿no? Más o menos 3 y cachito. Esto es más o menos, bueno, esto es igual, de hecho, a 30, ¿no? 30 unidades de tiempo. ¿Cuáles son mis unidades de tiempo? Si son 30 operaciones, son 30 nanosegundos, ¿cierto? Estamos hablando de 30 nanosegundos, o sea, nada, es un parpadear, ¿no? La percepción humana del tiempo, pues no, y condiciones idóneas, llega a ser un décimo de segundo. Y esos son 100 millones de nanosegundos, ¿no? Entonces, mientras no lleguemos a 100 millones de nanosegundos, eso es para efectos de la percepción humana instantáneo. Y no estamos llegando a 100 millones de nanosegundos, estamos llegando a 30, que no es nada, ¿no? En cambio, cuando es n cuadrada, pues esto ya es 10 al cuadrado, y esto es ya 100 nanosegundos. Pues sigue siendo mucho menor que los 100 millones de nanosegundos que empieza a ser perceptible a la conciencia humana de manera directa, ¿no? Claro, lo podemos medir con tecnología, pero si quiero percibirlo como, ¿no? Personalmente, necesito que empiece a ser por ahí de 100 millones de nanosegundos o un décimo de segundo para que empiece a significar algo para mí, ¿no? Como humano. Entonces, a escala humana, tal vez es 100 nanosegundos o 30 nanosegundos, da lo mismo, ¿no? Si es algo que voy a hacer una sola vez, pues da lo mismo, aunque sea uno 3 veces peor que el otro, ¿no? Es lo mismo. Si es algo que voy a hacer muchas veces, si es algo que está en el kernel del sistema operativo y se está ejecutando 1 millón de veces por segundo o más, entonces ya me importa, porque 1 millón de veces multiplicado por 100, pues ya me da 100 millones de nanosegundos y ya lo empiezo a percibir, mientras que el otro todavía no lo estoy percibiendo, ¿no?
Peor, si es algo que se hace 1.000 millones de veces por segundo, pues me importa mucho, porque uno va a tardar 3 veces más que el otro, ya estamos en la escala de tiempo que es percibible por el humano, ¿no? Entonces depende de para qué lo vas a usar. Si es algo que va a ser una única vez, pues te da lo mismo, que tarde 30 nanosegundos, o 100 nanosegundos, o cuánto tarda acá. Vamos a ver, 2 a la 10, pues es 1024, ¿no? 1024 nanosegundos. O sea, esto es, pues, un microsegundo. Y aunque un microsegundo es, 2 a la 10, algo está mal, 10 al cuadrado, 100, 2 a la 10 es 1024, ahí está, ¿sí? Aunque este es 10 veces más lento que este, 100 contra 1000 nanosegundos, pues otra vez, para escala humana da lo mismo. Insisto, si es algo que se va a hacer una única vez, te da lo mismo que tarde un microsegundo o un milisegundo, ¿no? Es un tiempo que simplemente no percibes, entonces da igual. Un tiempo que no agota tu paciencia, es un tiempo que no importa, ¿no? Aunque sea 10 veces peor. Pero si es algo que se hace muy seguido, bueno, entonces el tiempo acumulado puede crecer a minutos de un lado a un minuto de un lado y a 10 minutos del otro lado, si lo haces muchas veces, ¿no? Tiempo gastado. Entonces, a lo mejor ya nos importa. Esperar un minuto o esperar 10 minutos ya no es lo mismo, ¿no? Bien, eso es con 10. Y luego con 20, es aproximadamente igual a n, es 20, multiplicado por el logaritmo de 20. ¿Y cuánto es el logaritmo de 20? El logaritmo va a ser 2. Pues es 2, 4, perdón, 2, 4, 8, 16 y 32 se pasa. Entonces, 4 y cachito. Vamos a poner que es más o menos 4. Entonces, esto es 80 nanosegundos, que no es nada. Y aquí al cuadrado esto es ya 400 nanosegundos. Vamos a ponerlo como está en el renglón anterior. 20 al cuadrado, 400 nanosegundos. Me corriges si me equivoco, ¿eh? Yo soy matemático, entonces eso quiere decir que soy malísimo para la aritmética. Bien, y aquí en cambio 2 a la 20 es, pues más o menos 10 al cuadrado, 10 a la 6. ¿Se acuerdan? Esto es 2 a la 10 por 2 a la 10, y eso es 1000 por 1000, y eso es 1.000.000. 1.000.000 es 10 a la 6 nanosegundos, o lo que es lo mismo un milisegundo. Todos estos tiempos son despreciables para la escala humana, entonces no me importa si se tarda el algoritmo esto o aquello, porque no lo percibo, a menos que es algo que quiera hacer muchas veces por segundo, entonces el tiempo se acumula y sí me importa, ¿no? La diferencia, sin embargo, ya va de 400 nanosegundos a 1.000.000 de nanosegundos. La diferencia es abismal, es más de 1000 veces. Este algoritmo es más de 1000 veces peor que este. Cuando aquí era apenas 10 veces, este era 10 veces peor que este en tiempo de ejecución. Este algoritmo es más que 1000 veces peor que este otro. Entonces, el cociente entre el tiempo de un algoritmo y otro se comienza a incrementar, ¿no? No es que este sea 1.000.000 de veces más lento que este, es que es 1.000.000 para cierta n, y para una n más grande es 1.000.000.000 de veces más lento, ¿no? O sea, el cociente de los tiempos comienza a crecer y crecer, no es constante, ¿sale? Y si pongo 30, ya vamos a avanzar más rapidito, ¿eh? Si pongo 30, bueno, esto es más o menos 30, y el logaritmo de esto es 2, 4, 8, 16, 32, ¿no? Entonces 5 es 32, entonces, que es casi 30, ¿no? Entonces vamos a poner estos más o menos. Esto es más o menos por 5, y esto es igual a 6 por 5, pues 150 nanosegundos. Mientras que acá ya es 30 al cuadrado, que es lo mismo que 900 nanosegundos. Me corrigen si me equivoco. Esto ya es casi un microsegundo, que es lo que tardó este algoritmo acá, ¿no? 1000 nanosegundos, pues es un microsegundo. Micro quiere decir millonésimo, ¿no? Y acá, 2 a la 30. Pues esto es más o menos 10 a la 9 nanosegundos. La tabla de conversión que les puse hace ratito, ¿no? Que les dije, yo la voy a borrar, ustedes tienen que tenerla. Y además tienen que tener aquí, porque es algo que como computólogos tienen que saber. Si hacen un programa sería bueno que sepan cuánto tarda, ¿no? Van a llevar una materia completita dedicada a eso, calcular cuánto tiempo tarda un algoritmo. Se llama análisis y diseño de algoritmos, ¿no? Y van a dedicar la materia completita a estudiar exactamente esto que estamos empezando a ver ahorita. Pero aquí vamos a empezar con una probadita. Ya se aprobaron planes, cambios en el plan de estudio de la carrera de computación, para que sea al revés, para que primero vean estas cosas de tiempos de ejecución de algoritmos y luego vean toda la teoría
que doy yo, ¿no? Entonces, yo podría ya ahorrarme toda esta clase y pasar directo a la parte teórica, sustancial, filosófica, metafísica del asunto, ¿no? Cuando la parte como técnica de calcular el tiempo de ejecución de las cosas ya estuviera bien establecida, ¿no? Pero como está al revés, ha estado al revés por años, pues entonces a mí me toca ver esto primero, que luego van a ver a profundidad en su materia de análisis y diseño de algoritmos. Bien, pues 1.000 millones de nanosegundos, ¿cuánto es? Ustedes díganme. Todo el mundo debería saber si me han seguido hasta ahorita. Así que díganme. 1.000 millones de nanosegundos, ¿cuánto es? Claudia. ¿Un segundo? Pues un segundo. Muchas gracias. ¿Sí? Nano quiere decir 1.000 millonésimo y giga quiere decir 1.000 millones, ¿verdad? Estamos hablando de 1.000 millones de 1.000 millonésimos de segundo, pues eso es un segundo. Entonces ya esta diferencia me empieza a importar. A lo mejor un segundo no es tanto, ¿no? Espero un segundo. Ya está. Pero aunque lo haga una sola vez, ya me empieza a importar si lo siento como instantáneo o lo siento como ya es una demora de un segundo, ¿no? 10 veces más del mínimo que puede percibir el ser humano en muchas condiciones experimentales. Hablo mucho de esto de que si yo lo percibo o no el tiempo, porque creo que es crucial, ¿no? Porque quiero aterrizar las cosas en algo que se puedan ustedes imaginar. Y el tiempo es algo que uno se puede imaginar a partir de la décima de segundo y pasando al año y al siglo y al milenio y demás, ¿no? Eso es algo que más o menos uno se puede imaginar. Después de cierto punto, ya 1.000.000 de años o 1.000 millones de años, a lo mejor ya no se lo puede imaginar, ¿no? Pero cierto rango de tiempo uno se lo puede imaginar bien, desde poquitos tiempos hasta como muchos tiempos. Entonces el nanosegundo no sé si lo pueden imaginar, pero el nanosegundo, pero deberían como computólogos, la gente común no se lo imagina, pero como computólogos deberían poderse imaginar, es el tiempo que tarda una operación elemental, más o menos, en una computadora moderna. Pues, sería bueno que sepan como cuántas operaciones está haciendo su algoritmo y por lo tanto cuánto se va a tardar. ¿Sale? No hicimos esta tabla antes, ¿verdad? Porque hablamos de nanosegundos y tiempos de ejecución antes, al menos principio en la introducción. Pero no llegamos a esta tabla, ¿verdad? Gracias, Manuel. Manuel me puede dar retroalimentación así porque es el único que tiene su video prendido. Prendan otro su video, ¿no? Digo, para poder ver más caras, a ver qué caras ponen. Así, aquellos que se hubieran sentado en la primera línea del salón de clases, prendan su video, ¿no? Es más o menos equivalente, ¿no? Tengo espacio para aquí para otros tres. Yo me siento como a la mitad. Poder ver sus reacciones. Entonces, claro. Sí, yo sé que mucha gente, pues, a lo mejor está en pijama y no quiere, ¿no? O a lo mejor tienen desmadre ahí atrás y pues tampoco quieren. O a lo mejor nomás son muy tímidos, pero si los que puedan, otros tres, sería muy bueno que prendan su video. ¿A qué hora se me ocurre, verdad? Que prendan su video y eso me da más retroalimentación. Yo le agradezco muchísimo a Manuel porque entonces ya sé si se están riendo de lo que estoy diciendo o qué, ¿no? Eso ayuda. Bueno, ayuda cuando estoy diciendo algo de lo que quiero que se rían, ¿no? Pero cuando se ríen y yo no estoy diciendo una broma, es medio raro. Pero bueno, ok, está a 30, entonces ya un segundo empieza a ser significativo. Y si nos vamos a 40, esto no es nada, ¿estamos de acuerdo? Un microsegundo no es nada, pero lo estamos haciendo todo junto para comparar lo polinomial con lo exponencial, para que se entienda por qué lo exponencial es muy indeseable. De eso se trata. Y yo creo que no hay otra manera más que sea esta tabla. Esto es más o menos 30 por... ¿Y cuál es el logaritmo de 30? Pues, perdón, el logaritmo de 40. Entonces está mal. No, está bien. Esto es 40. Este es n por el logaritmo va a ser 2 de eso. Entonces, ¿cuánto es el logaritmo de 40? Pues, ¿de qué está más cerca el 40? ¿Del 32 o del 64? Porque si fuera 32, el logaritmo es 5, pero si fuera 64, el logaritmo es 6. Pues sigue siendo más o menos 5, ¿no? El 40 está más cerca del 32 que del 64, pienso. Entonces 5 cachos, pero más o menos 5. Y sigue siendo más o menos lo mismo, 150 nanosegundos. No se estabiliza, no. El logaritmo crece. Perdónenme. Es que lo dije mal. Sí es cierto que este es más o menos 5, pero este ya es 40, ¿no? Entonces, ahora sí, 5 por 4, 20, estamos hablando de 200 nanosegundos. Y el logaritmo no se estabiliza, nada más crece lento. Entonces, de repente, pues, te va a dar el mismo número si redondeas un poquito. Crece lento, pues diverge. El límite del logaritmo cuando n tiende a infinito, aunque es una curvita así muy suave que se va atenuando cada vez, a la larga diverge, se va a infinito. ¿Okay? Crece, se va a infinito, pero crece lentamente.
Ahí está, 200 nanosegundos. Acuérdense de corregirme si me equivoco, ¿ok? Entonces, 40 al cuadrado me da 40 al cuadrado, que me da 4 por 4, 16, y 0 por 0, 0, 0, ¿no? Miren mis cuentas, nanosegundos, que es lo mismo que 1.6 microsegundos, siguen siendo, está leve. Pero acá, ¿cuánto es esto? Ah, pues 2 a la 40 es lo mismo que 2 a la 10 por 2 a la 30. Y 2 a la 30, ya habíamos dicho que nos tardaba un segundo, ahora multiplícalo por 2 a la 10. 2 a la, sí. ¿Y cuánto es 2 a la 10 por un segundo? Pues 2 a la 10 es 1024, que es como 1000, ¿no? Estamos hablando entonces de 1000 segundos. ¿Cuántos son 1000 segundos? Pues hagan la cuenta. Fíjense, 1000 segundos, ¿no? Un 60 segundos son un minuto, son más de un minuto. Y 60 minutos hacen una hora, entonces 60 por 60 son 3600. Ah, pero no son 3000, son 1000 nada más. Pues más o menos un tercio de hora, como 20 minutos. Así redondeando mucho, 20 minutos. Un poquito menos. Si agarran su calculadora y hacen la cuenta, es muy fácil. Déjenme ver, estamos hablando 17 de minutos y decimales. 17 minutos, ya vas. Se vale redondear mucho y decir, pues serán como 20 minutos, pero sí, si hacen la cuenta más exacta, pues mejor esto es 17 minutos. Entonces, a lo mejor ya me empieza a importar, ¿no? Para muchos propósitos puede ser muy lento. Si están con esto controlando un reactor nuclear y el reactor se les comienza, ¿no?, a fundir y tardan 17 minutos con su algoritmo en decir qué es lo que hay que hacer, pues ya vale queso todo, ¿no? Incluso de un segundo puede ser muy demasiado lento para muchos sistemas de control. Para un sistema de control de un avión o de una nave espacial o de un reactor nuclear o de un reactor químico, un segundo puede ser muchísimo tiempo. Necesitas como respuestas mucho más rápido para que no ocurra una catástrofe, ¿no? Entonces depende para qué propósito te puede ser importante o no estos tiempos. Al rato es inequívocamente importante, es muy importante porque es impráctico, ¿no? Si en cambio estos 17 minutos es lo que tienes que esperar para que tu algoritmo te dé la estrategia óptima para apostar en la bolsa y ganar $1,000,000,000 en el próximo día, ¿no? Ah, pues yo me espero 17 minutos y me espero un mes, ¿no? No importa, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanta importancia tiene el tiempo de ejecución? Depende de qué estás haciendo con eso y cuál es la ganancia que obtienes con eso, ¿no? Pero indudablemente que 1.6 microsegundos es mejor que 17 minutos, ¿verdad? O 200 nanosegundos es mejor. Voy a poner una barrera aquí porque ya se empieza como a mezclar los renglones, ¿no? Ya no me caben las cosas en renglón, entonces para separar todo lo que se hace en renglón y en otro. Y si le ponemos 50, pues esto es 50 por, y ahora sí estamos más cerca del 64, entonces a lo mejor le ponemos 6 para redondear, y esto es aproximadamente 6 por 5, 30, ¿no? Y luego otro 0, nanosegundos. Fíjense cómo está avanzando: 30 nanosegundos, 150 nanosegundos, 200 nanosegundos, 300 nanosegundos. Es como leve, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero está bien, ¿no? Y luego aquí 50 cuadrado es 2500, y esto es lo mismo, 2.5 microsegundos. Esto prácticamente no ha cambiado, ¿no? Los algoritmos que tardan tiempo n log n o n cuadrada, yo los pongo a trabajar y puedo trabajar indistintamente con instancias de 10, de 20, de 30, de 50 entradas, y el tiempo que tardan es despreciable para todo, casi todo fin práctico, ¿no? Aunque claro que 300 nanosegundos es casi un décimo de este otro, ¿no? Pues este es casi 10 veces más lento que este, aguas. Eso a la larga puede significar algo, ¿no? Ahorita todavía no. O sí, si es algo que repito mucho, pues este es casi 10 veces más lento que el otro. Entonces, si lo repito mucho, el tiempo consumido de un lado va a ser 1 minuto y el otro va a ser 10 minutos, sin importa, ¿no? Pero mientras sean nanos y microsegundos, pues no me importa mucho. ¿Y acá? Pues esto es 2 a la 50, que es 2 a la 10 por 2 a la 40, que es 1000 veces más que el anterior. O sea que si antes eran 17 minutos, ahora son 17,000 minutos. ¿Cuánto es eso?
Manuel, que ya está haciendo las cuentas. Si está claro, es 1000 veces más que lo anterior. Cada vez que lo sumo 10 de este lado, es 1000 veces más que lo anterior. Aquí está clarísimo, digo, microsegundo, milisegundo, segundo está multiplicado por 1000 cada vez. Y ahora son 1000 segundos, que son 17 minutos. ¿Y esto cuánto fue, Manuel? Como 11 días. 11 días. La mayoría de los algoritmos con los que trabajamos no tardan 11 días, ¿verdad? Es una de dos, porque los algoritmos que trabajamos no suelen ser exponenciales, o no solemos poner instancias tan grandes como 50 en nuestros algoritmos que sí son exponenciales. O tardan 11 días y te esperas, no hay de otra, ¿no? Yo trabajo en combinatoria, y en combinatoria hay muchísimas cosas que crecen de manera exponencial y no hay de otra. Y el mejor algoritmo crece exponencial y no hay de otra. Y eso sí son exponenciales. No son como los problemas NP, que no se sabe si son exponenciales o no, y que los mejores algoritmos conocidos son exponenciales. No, yo trabajo con cosas que sí son exponenciales, que se sabe que son exponenciales y no hay de otra. Y entonces, pues, trabajo con gráficas y les calculo los clanes, que se llaman, y el tiempo que tarda uno en calcular eso es exponencial y no hay de otra. Calcular el clan máximo puede no ser exponencial. Eso es un problema NP difícil, que en su versión de decisiones NP completo. Pero calcular todos los clanes, eso es exponencial y no hay vuelta de otra. Entonces calculo todos los clanes de una gráfica, no importa que son los clanes, son bichos dentro de una gráfica. ¿Saben lo que es una gráfica? Vértices y aristas, nada más. No estamos hablando de gráficas de barra ni gráficas de pastel, estamos hablando de gráficas, de teoría de las gráficas, que constan en vértices y aristas. Esto sirve para representar muchísimas cosas. Los vértices pueden ser esquinas y las aristas pueden ser tramos de calle, y entonces puedes representar una ciudad, el mapa de una ciudad lo puedes representar como una gráfica, y ahí puedes hablar de los caminos necesarios para recorrer en tiempo óptimo. Entonces, casi todos los problemas de optimización se pueden representar como gráficas. Entonces, es un concepto matemáticamente importante, que además es importante en sus aplicaciones, porque muchísimas cosas del mundo real se pueden representar como gráficas. Entonces, calcular los clanes de una gráfica es algo que se sabe que tarda tiempo exponencial. Entonces, quiero calcularle los clanes a una gráfica con 50 vértices. Pues ya puede ser que me tarde demasiado. Esto es el peor caso de exponencial. Con suerte, la gráfica termino de calcular esos clanes mucho antes, pero si no tengo suerte, pues así. Y eso quiere decir que el tamaño de las gráficas que puedo trabajar yo para poder estudiar sus clanes, que es mi tema central de estudio de investigación, pues no puede ser muy grande. Pues puede ser de 10, 20, 30 vértices y un poco más, si tengo paciencia. Un poco más si tengo mucha paciencia, ¿no? Así es la vida, así es el tiempo exponencial. Entonces, trabajo en algoritmos exponenciales porque no hay de otra, se sabe que no hay de otra, a diferencia de los problemas NP, que pueden o no ser exponenciales, no se sabe, pero los que yo trabajo sí son exponenciales y por lo tanto no tengo más remedio que limitar el tamaño de las cosas con las que trabajo. Una vez me interesaba mucho saber qué onda con los clanes de una gráfica y puse la computadora a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar por 3 meses calculando clanes. Es la cosa común cuando uno trabaja en cosas de combinatoria, porque en combinatoria hay muchas cosas que tardan tiempo exponencial en calcularse o que son de tamaño exponencialmente más grande que el original. Y a los 3 meses ya había calculado 11,000 millones de clanes. Faltaba mucho. Y se quemó el microprocesador, creo que ya les había dicho, ¿no? Demasiado. Yo creo que lo que se quemó es el ventilador. Y una vez que se quemó el ventilador, pues se quemó el procesador. Ya no volvió a funcionar la computadora, que era mía de mí, no era no era de la universidad. Bien, entonces ya son 11 días, pero no para ahí la cosa. 50 es poquito. 50 es muy poquito. Si ustedes quieren, por ejemplo, ordenar un arreglo, ya saben algoritmos para ordenar arreglos, ¿no? Si quieren ordenar un arreglo, ¿de qué tamaño es el arreglo? Pues con facilidad puede ser de 1000 elementos, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí cuando ya pongamos 1000? Con facilidad el arreglo que quieren ordenar puede ser de 1000 elementos. Es más, si trabajan para Slim, con facilidad el número de entradas que quieren ordenar puede ser de 1000 millones o más de entradas en el arreglo. Y si el tiempo de ejecución depende del tamaño de la entrada y 50 ya es un problema aquí, imagínense 1000 millones, ¿no? ¿Qué clase de tiempo es ese? Incluso tiempos cuadráticos pueden ser malísimos cuando el tamaño de la entrada es de 1000 millones. 50 es poquititito.
Uno cuando trabaja con algoritmos que hacen cosas, matrices, arreglos, que uno a lo mejor quiere ordenar o que a lo mejor quiere, ¿no? Procesar y hacer cosas con ellos, 50 es poquititito. ¿Cuántos clientes tiene Slim? Pues no sé cuántos, pero si somos 100 millones, 120 millones de mexicanos, pues ya nada más en servicio de Telmex, pues el número de clientes bien puede ser, digamos que vivimos entre 10 por familia, para que sean más o menos 10 millones de familias, y digamos que como una cuarta parte tiene algún servicio de Telmex, entonces estamos hablando de 2 millones de contratos, ¿no? Y ustedes quieren procesarlos de alguna manera, ¿no? Para cada entrada en el contrato, mandar un estado de cuenta por email, por ejemplo, ¿no? Pues tiene que procesar 10 millones de entradas, ¿no? Así redondeando mucho, a lo mejor equivocando, ¿no? 2 millones de entradas, no 50, sino 2 millones. Si el algoritmo fuera exponencial, pues sería completamente prohibitivo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Pero si no están procesando clientes, si no están procesando transacciones, pues cada cliente puede tener muchas transacciones, ¿no? Operaciones, pues, de que llama por teléfono, recibe una llamada, de que tal, ¿no? Si el algoritmo fuera exponencial en el número de transacciones, pues tampoco se podría. O transacciones bancarias, o peor, transacciones IP entre su computadora y otras computadoras, cuántos paquetes IP se mandan, ¿no? Y se mandan y se reciben. Si los algoritmos con los que trabajan fueran exponenciales en el número de paquetes, pues sería completamente imposible desde, desde el, desde el T40, ¿no? No podemos esperar 17 minutos a que se procese un paquete de información que se manda por, ¿no? Etcétera. Bien, 60. Pues esto es más o menos 60 por, sigue siendo 6, que es más o menos 360 nanosegundos. Este 60 al cuadrado, que es 3600, que es 3.6 microsegundos. Esto sigue como igual, básicamente, mientras que este acá es 2 a la 60, que es lo mismo que 2 a la 10, o 2 a la 50, o lo que es lo mismo 1000 veces más que el anterior. Y esto es entonces 11.000 días. ¿Cuánto es eso? Pues si 10.000 días era 27 años. 11.000 días. Un año tiene 365 días. Entonces, redondeando mucho, 1000 días son un año. Perdón, 1000 días son 3 años. 11.000, pues son del orden de 4 años, más o menos, ¿no? 30 años. Ya lo calculaste, son 32 años exactamente. Más bueno. Ajá. Son 1.000 millones, 32.7 creo, o 31.7. Son 1.000 millones, 1.000 millones de operaciones son un segundo. Son 1.000 millones de segundos. 1.000 millones de segundos son, creo que 31.7 años. Y si me voy al 70, pues ya estamos hablando de 32.000 años. 32 años a lo mejor tengo la paciencia de esperar, si es que lo que me va a regresar me importa mucho y es muy valioso para mí. Pero 32.000 años, ya no me alcanza la paciencia, ¿verdad? Y si pongo 80, pues esto sería 32 millones de años. Multipliquen eso por 2 y andaban aquí los dinosaurios todavía, ¿no? Hace 65, 65 millones de años los dinosaurios andaban por aquí todavía, apenas el doble que eso. Si los dinosaurios hubieran echado a andar ese proceso, si fuera un poquito más lento y le agregan 81 para que sea 2 veces por eso, ¿no? Si la entrada es de 81, si la entrada es de longitud 81 y esto lo echaban a andar los dinosaurios, ahorita estaríamos obteniendo la respuesta si es que ellos hubieran empezado el proceso con computadoras modernas de las que tenemos ahora. Si nosotros echamos a andar ese proceso y logramos que no se vaya la luz y que no le caiga una inundación, etcétera,
Pues dentro de 32 millones de años, vete a saber qué especie estaría recibiendo la respuesta, ¿no? Esto se menciona en una novela, en la del Guía del Autoestopista Intergaláctico. El día Una del... especie, Ah, de una especie que era una supercomputadora cuyo propósito es calcular el sentido del universo y todo lo demás. Y para echarla a andar la viajan en el tiempo, al tiempo del Big Bang, y que esté literalmente todos los millones de años calculando. Cuando la van a consultar, la única respuesta que dio en la salida de la computadora es 42. 42. Y ese es el Muy, sentido del universo, todo. 42. sí, me acuerdo. Entonces, ¿qué? ¿Qué es eso? Bueno, es otra historia. Sí, ya les quedó claro que significa exponencial, significa horrible. Pero es peor cada vez, porque 80 es muy poquito. ¿Sí lo ven? 80 es muy poquito. Cuando ustedes hicieron su ejercicio en sus cursos de, a ver, agarren una regla y ordénenlo, ¿de cuántas entradas le pusieron? Pues fácilmente le pueden poner 1000 o 1,000,000 de entradas, ¿no? Y está, aquí es 80. Ya no estamos tardando millones de años. Pero si le ponen 90, esto ya sería 32,000,000,000 de años. 32,000,000,000, cada 10 de tamaño de entrada que agreguen, que suman 10, multiplican por 1000. Ese es el problema. Cada que suman 10, multiplican por 1000. Sumar 10, pues avanzas de a poquito, ¿no? Pues avanzas así, de a poquito. Pero multiplicar por 1000, pues avanzas de muchito. Mucho. Entonces, ¿por qué les sigo? Pues para que vean qué significa exponencial. Exponencial significa horrible. Pero no termina uno de darse cuenta, esto crece, siempre crece mucho más rápido de lo que uno espera, siempre. 32,000,000,000 de años, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Alguien lo puede comparar con alguna otra cosa? Dígame. 32,000,000,000 de años más o menos el tiempo que qué. Del universo, ¿no? El universo. Pues la computadora esa del autoestopista intergaláctico, básicamente. Una edad del universo, o sea, todo el tiempo que el universo tiene existiendo, una edad del universo es de 18.6, 5, no, perdón, 13, no sé qué, quinto son 18. 13.8 millardos de años, giga años. 1,000,000,000 es un giga, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando de 32 giga-años. El universo tiene existiendo 13.8 giga-años. De modo que 32 giga-años es pues, más o menos un poco más del doble del tiempo que tiene existiendo el universo. Eso sería para resolver un problema cuyo algoritmo tarda tiempo exponencial y el tamaño de la entrada inicial es 90. ¿Ya se entendió lo feo que es lo exponencial? ¿Qué cuadrático? ¿Qué sería? Vamos a ver. Comparar esto con cuadrático. 90, porque ya le perdimos la pista a esto, ¿no? 90 al cuadrado es lo mismo que 8100, y entonces estaríamos tardando 8.1 microsegundos. Siguen los microsegundos, ¿no? Esto es polinomial, cuadrático, lineal. Si le ponen cúbico, pues es peor que esto, pero no mucho peor. Comparado con esto, no. Nada que ver. Si ponen, ¿no? O sea, cuadrático es de los polinomios chiquitos, ¿no? Si le ponen cúbico, cuártico, pues es peor, sí. Quíntico, pues es peor, pero nada que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, rápidamente, si fuera n a la quinta, ¿no? Si en lugar de ser n cuadrada fuera n a la quinta, hacemos este recuadro aquí rápidamente, sería 90 a la 5, ¿no? Y de ahí sí déjenme sacar la calculadora. A ver cuánto es eso, 90 elevado a la 5, calculadora científica, 90 elevado a la 5 igual, y esto me da 90 elevado a la 5 me da 5.9 segundos. Muy malo, ¿no? Si el tiempo fuera n a la quinta en lugar de n cuadrado, en lugar de tener 8.1 microsegundos, tendría 5.9 segundos, que es muy malo. Pero comparen eso contra 32,000,000,000 de años, pues nada que ver, ¿no? Esto de los segundos está más cerca de acá, de cosas que son de 30 instancias en lugar de 90 instancias, ¿no? Entonces sí, los algoritmos polinomiales pues pueden llegar a ser malos. No se compara con eso para nada, ¿no?
Y en general los algoritmos polinomiales suelen ser cuadráticos, cúbicos, cuárticos. Quíntico ya es raro. Si fuera cuártico, pues sería mucho mejor que eso, ¿no? ¿Cuánto sería? N a la 4 sería 90 a la 4, que sería más o menos, otra vez, aquí, ajá, 90 a la 4 igual. Esto sería 0.065 segundos. O sea, si fuera cuártico es del orden de las décimas, centésimas de segundo por ahí. Si fuera cuártico no hay bronca, ¿no? Pues es exponencial, es una cosa espantosa. ¿Está claro? ¿Ya quedó claro lo que es? ¿O le seguimos? Vamos a seguir otro poquito. Bueno, no sé, pues ya para qué, ¿no? Ya es la edad del universo. Bien, pero pues un número aquí, pues muy chiquito, ¿no? Pues rápidamente les da más y más y más, ¿no? ¿Qué hacen si el número de este lado es como, estos digamos casi 100? ¿Qué tal que les da, que buscan, por ejemplo, 10,000? Si fuera 10,000 acá, que es algo que sí quisiéramos poder ordenar, por ejemplo, o procesar, ¿cuánto les daría este lado, no? Pues ya este es más o menos 100 y este es más o menos 100%, así que sería 32,000 millones de veces esto, así que sería 32,000 millones de veces más o menos, redondeando mucho, la edad del universo, ¿no? Entonces, está cañón, ¿no? Bien, entonces está clarísimo que lo exponencial es muy malo. Por eso nos interesa la distinción entre lo exponencial y lo polinomial. Y por eso es especialmente importante la teoría de NP-completez. Porque en NP-completez, estos clases de problemas importantes del mundo real, podrían ser polinomiales, en cuyo caso querría decir mejor, y podrían no ser polinomiales, pueden ser exponenciales, en el caso quiere decir peor. Y nos interesa mucho saberlo. La verdad es que más nos interesa, como humanidad, saber si lo puedo hacer eficientemente, que no es lo mismo. Porque a lo mejor el peor caso es exponencial, pero es rarísimo que te topes con el peor caso y normalmente lo haces en friega, ¿no? Ah, eso sería buenísimo. Hay casos así. Hay casos así. De algoritmos que así son. Ocasionalmente se sabe que es exponencial. Malísimo. Pero en la gran mayoría de los casos es rapidísimo. Un ejemplo de esto es lo que se llama el método simplex. Googlenselo porque es un caso muy especial en ese sentido, justamente. Uf. ¿Están ahí? ¿Todavía? Sí. Sí. Me mandó un mensaje esto de que ya me habían sacado porque alguien más se había conectado a esta misma cuenta. Alguien más tiene que ser el profesor Manuel Aguilar Cornejo, que comparte esta cuenta conmigo, pero bueno, ya me mandó el mensaje de horror y luego no me desconectó, qué bueno. Bueno, método simplex es un método para resolver ciertos sistemas de ecuaciones lineales enteros. ¿Ok? Y el método simplex es un método cuyo peor tiempo, si tienes mala suerte, tardas tiempo exponencial. Pero en la práctica eso casi nunca ocurre. Entonces tú lo echas a andar y ¡pum! En friega te da las respuestas. Buenísimo. Es el mejor método conocido para resolver este tipo de problemas, que consisten en un sistema de desigualdades lineales junto con un sistema de igualdades lineales, ¿no? Es un sistema de igualdades y desigualdades lineales. De esas de 3x más 2y más no sé cuánto, ¿no? De ese estilo. Pero con la novedad de que de que este sistema busca soluciones enteras específicamente. A veces las soluciones que buscas tienen que ser enteras. Y buscar soluciones enteras siempre es más difícil que buscar soluciones reales o complejas. Porque el problema de resolver un sistema de ecuaciones lineales dentro del conjunto de números reales, pues es fácil. Es polinomial, es cúbico, yo creo, ¿no? Pero si son enteros, entonces se complica más, porque pues, tienes que checar si se complica más. Y entonces lo interesante de esto es que el método simplex es el mejor método conocido, casi siempre te da la respuesta en friega, es buenísimo, pero se sabe que en el peor caso puede ser exponencial, o sea, malísimo. Sin embargo, se considera que está bien resuelto porque es rarísimo que ocurra
este caso. ¿Ok? En cambio, hay otro método diferente, conocido como el método elipsoidal. Otro método diferente que se llama el método elipsoidal, que es un método que te garantiza, para el mismo problema, te garantiza una solución en tiempo polinomial. Suena mejor, ¿no? Pero en primer lugar, implementar esto es complicadísimo. El método es extremadamente complicado de implementar. O no importa, pues te dedicas un año y lo implementas y ya, ¿no? Está listo para que toda la humanidad lo use. Pues sí. Pero aunque es polinomial, y nunca va a ocurrir el caso exponencial, que es horrible, este método es, en la práctica, mucho más lento que el método simplex, en la mayoría de los casos. Lo que le estoy diciendo es que sí, exponencial es malo y polinomial es bueno, pero en la realidad es siempre diferente. ¿No? Modelo, en realidad. Exponencial es muy malo, polinomial es muy bueno en la teoría. En la realidad puede ser diferente, por varias razones. Por ejemplo, por esta, porque en efecto el método simplex puede llegar a ser exponencial en algunos casos, pero es rarísimo que ocurra. Mientras que el método elipsoidal es polinomial siempre, pero son polinomios muy pesados. Polinomios grandes, con exponentes grandes, con coeficientes grandes. Y en la práctica me tardo mucho. Entonces tú haces una carrera entre estos dos algoritmos y sistemáticamente gana el método simplex, aunque su peor caso sea exponencial. ¿Está bien? Lo que estoy diciendo es, la teoría no es la neta nunca, ¿no? Tomen la teoría, úsenla para comprender su mundo, pero no se la tomen demasiado a pecho porque tarde o temprano falla, siempre. ¿Ok? Bueno, entonces, ya quedó clarísimo que exponencial es horrible. No queremos que sean exponenciales las cosas. Sin embargo, algunos algoritmos exponenciales funcionan y se usan y funcionan bien, como este del método simplex, ¿no? Porque así es. Por ejemplo, bueno, eso lo veremos después. ¿Sale? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Quedó claro que exponencial es horrible? Bueno, rápidamente quiero que se vea que también estos dos son abismalmente diferentes. ¿Está bien? Entonces, aquí solo siguen siendo microsegundos, pues no, es como, ¿no? ¿Qué más da? Pero eso es porque los números son chiquititos. Si los números empiezan a ser significativamente grandes, esto puede hacer una diferencia enorme. Entonces vamos a olvidarnos de la parte exponencial, ¿va? Y vamos a comparar cómo sería esto con números razonables para distinguir entre n log n y n cuadrada. ¿Está bien? Entonces déjenme borrar esa columna. No, pues no. Bueno, voy a borrar, sí, voy a borrar. Voy a borrar esta columna al menos un rato. Y voy a agregar una columna. Esto es n log n y n cuadrada. Hay algoritmos que tardan tiempo lineal. Ya sé que parece lo mismo, pero este es el tamaño del problema y este es el tiempo de ejecución del algoritmo. Perdón. No es coronavirus, ¿eh? Yo digo, no he salido. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con un lineal, con un algoritmo que es lineal, con un algoritmo que es n log n, con un algoritmo que es cuadrático? También hay algoritmos que son sublineales. Hay algoritmos que tardan tiempo logaritmo de n en hacer lo que hacen. Por ejemplo, los algoritmos de búsqueda en árboles binarios, pero bueno, esa es aparte. Entonces vamos a ver, aquí rápidamente empezamos con números más grandes, ¿no? Vamos a empezar con 1000. Entonces aquí tardo 1000 nanosegundos. Si este es el tiempo de ejecución, tardo 1000 operaciones y cada operación tarda 1 nanosegundo. De modo que son 1000 nanosegundos y esto es un microsegundo, ¿no? Mientras que de este lado, el logaritmo base 2 de 1000, pues es 10, ¿verdad? Entonces esto me da 1000 por 10, que es el logaritmo base 2 de 1000. 2 a la 10 es 1000, por lo tanto, 1000 es 4, por lo tanto el logaritmo base 2 de 1000 es 10. Y esto me da
10 microsegundos, que no es tan diferente, pues 10 es peor, ¿verdad? N log n se considera un tiempo muy bueno para muchas cosas. Es el mínimo tiempo que necesito para ordenar un arreglo, N log n. No se puede hacer menos, salvo en casos excepcionales, como cuando ya está ordenado. En tiempo lineal me puedo dar cuenta que ya está ordenado y acabé, ¿no? Tengo que gastar este tiempo en saber que ya está ordenado. O está casi ordenado, pues puede ser lineal, pero el tiempo promedio tiene que ser N log n a fuerzas. Y el tiempo, en peor caso, tiene que ser pues, N log n o peor, depende de tu algoritmo. Entonces sí, esto es 10 veces peor que esto. Pero este de acá es 1000 al cubo, al cubo al cuadrado, que es lo mismo que 10 a la 6, que es lo mismo que 1.000.000 de nanosegundos, o lo que es lo mismo 1 milisegundo. Ya es una diferencia bastante grande, ¿no? Fíjense que estos tres estaban todos en el orden de los nanosegundos hace rato y no nos importaba, pero cuando empezamos a hablar de números más significativos, como 1000 en lugar de 10, 20, 30, 40, 50, ¿no? 1000, pues aquí ya se empieza a despegar durísimo. Este es 1000 veces peor que este. Bueno, que este. 100 veces peor que este, 1000 veces peor que este. Microsegundos contra milisegundos. Y apenas estamos en 1000. Pero si nos vamos al millón, bueno, pues esto es 10 a la 6 nanosegundos, que es lo mismo que un milisegundo. Y esto sería 10 a la 3 perdón, 10 a la 6 por el logaritmo de 10 a la 6. El logaritmo de 1.000.000 es 20. Por la tabla que escribí aquí, que dije que tiene que tener a mano y que ya borré, esa, 20. Entonces por 20, pues sería 20 milisegundos. Ya es 20, este ya es 20 veces peor que este. Pero acá sería 10 a la 6 al cuadrado, que es 10 a la 12, que es lo mismo que, bueno, 10 a la 12, que es lo mismo que 10 a la 3 por 10 a la 9, y 10 a la 9 son 1.000.000.000. 1.000.000.000 de nanosegundos es un segundo. De modo que estamos hablando de 1000 segundos. Y como bien nos dijo el compañero, son 17 minutos. Velo ahí. Entonces ya estamos hablando de algoritmos polinomiales todos. Este es cuadrático, este es n log n, este es n. Y para una entrada de 1.000.000 de datos, que es leve, ¿no? Un arreglo de 1.000.000 de datos, claro que pueden tener. Mucho más que eso. Si van a hacer gráficas por computadoras, van a tener miles de millones de datos ahí, ¿no? Procesándose. Entonces, con 1.000.000 de datos, ya tienen 1 milisegundo acá, 20 milisegundos acá, que es peor, pero está leve. Y acá tienen 17 minutos. Eso sí ya es muy diferente, ¿no? Esta cosa cada vez me pide que si se quiere actualizar y siempre digo, recuerda mañana. Bueno. Y si nos vamos a 1.000.000.000 de datos, ¿por qué no? 1.000.000.000 de datos caben en el RAM de la computadora con facilidad. 1.000.000.000 de datos es 1 giga. Hay algoritmos que trabajan con 1 giga de datos, pues claro, todos los videojuegos, ¿no? Trabajan con miles de millones de píxeles por segundo, ¿no? En chinga. ¿Cierto? Entonces sí, hay muchos programas que trabajan con miles de millones de datos con facilidad. Miles de millones de datos, pues, a lo mejor son menos que las transacciones que se hacen en Telmex, ¿no? ¿Cuántas llamadas telefónicas hay? No sé. En un mes. Quizá, no sé. Pero 1.000.000.000, pues, fácil, eso es algo que fácilmente ocurre. Bueno, 1.000.000.000 aquí, pues sería 10 a la 9 nanosegundos, y este ya está en 1 segundo, fíjense. Este de acá, en cambio, ya tarda 30. Entonces 10 a la 9 por 30. Estos son 30 segundos. Esto ya es 30 veces peor que este, ya no importa. Este es 1 segundo, ¿no? Rápido. Son 30 segundos, ya estoy viendo a ver a qué hora acaba, ¿no? Y esto es en el log n que es considerado bueno. Si ustedes quieren ordenar un arreglo de 1.000.000.000 de datos que caben en la memoria de su computadora sin problemas y que podrían querer ordenarlo, el tiempo es en el log n, y va a dar a 30 segundos. A menos que utilicen técnicas de paralelización, pues claro que se puede. ¿Por qué? Pues porque las computadoras de hoy son altamente paralelas. Entonces sí pueden en principio utilizar técnicas de paralelización. Pero entonces ya tienen que utilizar los varios núcleos de su procesador para el mismo problema. Tienen que ser un programa exprofeso que esté utilizando esas capacidades, ¿no? Tendría que ordenar por bloques y luego, en fin, tendría que hacer una serie de cosas. Entonces, pero si agarran el algoritmo estándar para ordenar, se van a tardar 30 segundos en ordenar 1.000.000.000 de datos. Es sorprendente, ¿no? Es como más de lo que uno esperaría, porque uno dice, ay, ordenar eso es rápido, es fácil. Pues 30 segundos.
para 1000 millones de datos. Mientras que acá estamos hablando de 10 a la 18, que es lo mismo que 10 a la 9 por 10 a la 9. 10 a la 9 es un segundo, ¿se acuerdan? Y eso son 1000 millones de segundos. Y eso ya hemos dicho, esto es 32 años más o menos. Es un algoritmo cuadrático. Este ha tardado 32 años en hacer esto. ¿Se acuerdan del método de ordenación de burbuja? A ver, díganme, levanten la mano los que han visto el método de ordenación de burbuja. 1, 2, 3, 4, 5, todos. Ok, todos. ¿Y se acuerdan cuánto tiempo tardaba? ¿Les dijeron? Burbuja tarda tiempo cuadrático. Mientras que merge sort, levanten las manos que han visto merge sort. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, se han visto más o menos. Merge sort tarda tiempo en el log n, mientras que burbuja tarda tiempo cuadrático. Esto quiere decir que más o menos, si quieres ordenar 1000 millones de datos, cosa que es perfectamente viable y posible, ¿no? Y deseable, y en algunas situaciones necesario, le puedo tomar fotos, sí. Esto de que si le tomo una foto hace rato que estaba lleno de cosas o ahorita. Juan Pablo. Bien. Porque si era hace rato, pues ya. A lo mejor le podemos sacar foto al video y subirla. Sí. No me responde Juan Pablo. Bueno. Entonces, ojo, quieren ordenar 1000 millones de datos y dicen, ay, sacarte un algoritmo de ordenación que sea en burbujas más fácil de programar, pues te tardas 32 años. Como que sí es importante, ¿no? De repente. Si fueran 30 nanosegundos y 32 milisegundos, a lo mejor no me importa. Pero son 32 años, ya sí me importa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, para esto sirve la teoría de complejidad computacional, para ver cuánto tiempo tardan los algoritmos y tratar de hacer que sus algoritmos tarden menor tiempo. Fíjense que esto es polinomial, pero no me sirve. Entonces, hay quien opina entre computólogos que los algoritmos eficientes son lineales. Que era del pizarrón pasado. Bueno, el pizarrón pasado le sacaré fotos en el video al rato que tenga el video. Yo, en mi video de mi computadora es clarísimo. En el video que se ve en Facebook a veces sí, a veces no, depende de la conexión, lo que sea. Pero el video de mi computadora, el que queda aquí en mi computadora es clarísimo. Entonces ahí le puedo sacar la foto con mucho gusto. Al rato, Juan Pablo, ¿está bien? Eso vamos a hacer. Profe, disculpe. Sí. En ese último de 32 años, en realidad, bueno, creo que son más, ¿no? Porque hace rato era 10 a la 9, eran 32 años. Y ahorita tenemos 10 a la 9 por 10 a la 9. Sí, claro. Es que acuérdate que la unidad son nanosegundos. Entonces, estos, Ah, ok, un sí. segundo. Y 1000 Y hace millones rato de tenemos segundos, en segundos. 32 años, ¿no? Ok, sí, gracias. Entonces, sí, quiero ordenar 1000 millones de cosas. ¿Por qué no? Si quiero ordenar los dólares que tiene Bill Gates o incluso Trump tiene más o menos esa cantidad de dólares, 1000 millones. Si quiero agarrar y ordenarlos por número de serie, sus billetitos, ¿no? Y utilizo burbuja, me tarda 32 años. Suponiendo que hago una operación cada nanosegundo, en friega, ¿no? Es una cosa. Si nadie se va a poner a ordenar, nadie va a tener la fortuna de Trump en dólares, ¿no? Pero bueno, no importa. Burbuja contra Merck Sort. 30 segundos, que ya está mal, ¿no? Ya no nos gusta. Contra 32 años, 1000 millones de segundos, sí está, ¿qué onda, no? En cambio está este otro que se llama Quick Sort. Todo el mundo conoce Quick Sort. Levanten las manos, conocen Quick Sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. ¿En qué materias viene Quick Sort y estas cosas? Cuéntenme. También cuéntenme si es parte del temario oficial o es algo que el profe vio porque quiso. O algo En mi no. caso, a veces depende un poco. Está en el temario oficial, te lo dan en Apanlo. Avalúa, Panlo, depende. Ah, claro, Pero claro. en eso sí. No saben hacer énfasis en cuánto tiempo tardan los algoritmos, ¿o sí? Muy de pasada, depende. En mi caso yo sí los vi, pero nada más lo mencionó. Ah, esto tarda tal, pero no profundizó en teoría ni nada porque dije, pues, ¿no? lo verán más adelante esa teoría. Ahorita que sépanse eso. Pues sí, exacto. Bueno, está el algoritmo Quicksort, que está aquí en medio.
Porque se sabe que el peor caso de quicksort es exponencial. Es uno de esos casos raros como el método simplex. El peor caso de quicksort se sabe que es exponencial. Por ejemplo, en la versión en la que quicksort no está aleatorizado, en la que escoges el pivote simplemente el primero y a partir de ahí separas menores y mayores y tararara, ¿no? Pero no está aleatorizado, siempre escoges como pivote el primero de tu arreglo. Está aparte de la versión aleatorizada, el pivote lo escoges al azar, lo intercambias con el primero y entonces haces nada más, ¿no? Pero si no está aleatorizado el algoritmo, el peor caso de quicksort es cuando el arreglo está ordenado. Cuando el arreglo ya está ordenado, eso es lo que es dificilísimo para quicksort. Haces las cuentas y así es. Cuando está muy desordenado es el mejor caso para quicksort. Cuando está muy ordenado o casi ordenado es el peor caso para quicksort y tarda tiempo cuadrático. Malísimo, ¿no? Es porque usamos quicksort, incluso preferimos quicksort que merge sort. ¿Por qué? Pues porque en la práctica este tarda más o menos 15 segundos. Este tarda típicamente la mitad del tiempo que tarda merge sort. ¿Por qué? Porque los reordenamientos que hace quicksort los hace lo que se dice in situ, en el mismo lugar, en el mismo arreglo. Mientras que los ordenamientos que hace merge sort los hacen un arreglo auxiliar secundario. Entonces merge sort tiene dos arreglos. Entonces sus reordenamientos los hace de aquí para acá. Y luego de regreso. Y luego de ida y luego de regreso. Entonces, está copiando datos todo el tiempo de un arreglo para el otro. Merge sort. Y aunque su tiempo sea n log n, bueno, n log n, pues sí. Cuando decimos n log n, quiere decir de orden n log n. Y eso quiere decir en general que puede tener aquí un cierto coeficiente. Bueno, y esto también n log n con un cierto coeficiente, pero el coeficiente aquí puede ser 2, el coeficiente acá puede ser 1, o el coeficiente acá puede ser 1, el coeficiente acá puede ser un medio, y ya con eso, aunque ambos sean de orden n log n, uno es 2 veces más rápido que el otro. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica, quicksort es típicamente 2 veces más rápido que merge sort. Ya si le meten alta tecnología de optimización de algoritmos, puede ser mucho más rápido. Y de hecho, muchos algoritmos pueden ser más rápidos, mucho más rápidos que como la primera implementación, que la implementación del estudiante, ¿no? Que te dicen, a ver, este es el algoritmo ya. En la práctica, todos los algoritmos que están hechos para ser rápidos, como los que están en las bibliotecas que uno nada más usa, ¿no? No usan quicksort ni merge sort de manera pura. Sí los usan, pero no de manera pura. Lo que hacen es, para cuando tengo 10 o menos datos en un arreglo, utilizan algoritmos exprofesos óptimos para eso. Ahí sí se conoce cuál. Si tengo 10 o menos datos, se conoce cuál es el algoritmo óptimo que ordena 10 datos. Y también se conoce el algoritmo óptimo que ordena 9 datos. Y también se conoce el algoritmo óptimo que ordena 8 datos. Y es el algoritmo óptimo y nadie lo va a ganar. Entonces, ¿qué es lo que hacen en la práctica los algoritmos que están ahí en la biblioteca que uno nomás jala y usa? Pues en la práctica sí queremos que sean las cosas eficientes, ¿no? Lo más que se pueda. Entonces podrás utilizar quicksort a lo mejor, pero cuando esto es una cosa recursiva que va dividiendo los algoritmos más chicos cada vez, ¿no? Cuando llegas a 10 o menos datos, utilizas ya no quicksort, ni merge sort, ni burbuja, utilizas el algoritmo, que se sabe que es el algoritmo óptimo para eso. Y con eso tu árbol recursivo de ordenamiento lo trozas a altura de 10 y ahí abajo hay muchísimos todavía cosas. Habría habido muchísimos nodos que explorar, en el que recorrer, en el árbol binario del ordenamiento correspondiente. Y ahí los tronchas a profundidad, no profundidad, sino desde las hojas hasta ahí son 10, y ahí lo tronchas y utilizas el algoritmo más eficiente posible y con esto ahorras muchísimo tiempo. O sea, hay un montón de técnicas que ustedes verán o no, depende de su profesor, en análisis y diseño de algoritmos, donde se ven estas cosas, ¿no? Para cómo hacer para optimizar las cosas al máximo, ¿sale? Pero así el algoritmo puro de merge sort y de quicksort, pues es así. Entonces, quicksort, aunque se sabe que su peor caso es cuadrático, que es muy malo, su mejor caso es n log n, su caso promedio es n log n, y en la práctica es más o menos 2 veces más rápido que merge sort. Entonces, prefieres quicksort. Porque esto, que puede ocurrir, por ejemplo, cuando el arreglo está ordenado, es lo difícil, ordenar un arreglo ordenado, ¿qué te pasa, no? Es el peor caso para quicksort, cuando no está aleatorizado, y eso, bueno, eso sí ocurre mucho, ¿no? Es frecuente que tienes un arreglo ordenado, agregas al final unos cuantos poquitos datos y ahora lo quieres volver a ordenar para que todo quede ordenado, ¿no? Con unos cuantos poquitos datos ordenados al final, es una situación muy común en la práctica. Entonces, este quicksort sería malísimo si fuera nada más ese quicksort no aleatorizado. Pero, si escoges el pivote al azar,
escoges el pivote al azar, lo intercambias con el que está en la primera posición del arreglo y empiezas a continuación el método de quicksort. Eso cambia radicalmente las cosas, porque sigue habiendo un caso que te da tiempo cuadrático, sí, pero ahora es un caso en donde justo tiene que ocurrir que escogiendo los datos al azar, siempre te topas con el más chiquito, o sea, como si estuviera ordenado. El peor caso para quicksort aleatorizado es cuando, escogiendo al azar en los pivotes, siempre da la mala suerte de que justo escogiste el más chiquito. Es equivalente a que estés utilizando la versión no aleatorizada de un arreglo ordenado, que es el peor caso, y es un tiempo cuadrático. Nada más que ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando entre 1.000 millones de datos los vas a escoger al azar y justamente los vas a escoger ordenados, pues estaría rarísimo que sucediera. No tiene que ser justo el más chico, pero con que sea casi más o menos, casi el más chico bastaría para estropear las cosas, pero el hecho es que en la práctica eso prácticamente no ocurre si tienes quicksort aleatorizado. Bien, entonces, para eso sirve el análisis de complejidad, para darnos cuenta cuando algo es complicado, cuando algo no, cuando algo va a tardar mucho, cuando algo no. Pero tomen en cuenta que hay algoritmos como este, que su peor caso puede ser muy malo, pero en la práctica casi no ocurre. Y pueden ser buenísimos en la práctica, aunque en la teoría pueden ser malos. Porque no es cierto que el tiempo de ejecución es una función que depende del tamaño de la entrada. El tiempo de ejecución es una función multivaluada que dependiendo del tamaño de la entrada te puede dar muchos valores diferentes de tiempo, dependiendo si es un caso fácil o es un caso difícil, ¿no? Entonces, lo que ocurre con el quicksort es que el caso difícil, pues cuadrático es muy malo, pero casi nunca ocurre y casi todos los casos están concentrados en la parte de N-log N y es muy bueno cuando ocurren todos esos otros casos, que son la mayoría. ¿Ok? Otra cosa que puede ocurrir, aunque en la práctica casi no ocurre, pero puede ocurrir, les cuento aquí, es que yo tengo un algoritmo, un primer algoritmo, tiempo, esto no quiero, esto sí quiero, tiempo de un algoritmo 1 de n, pues puede ser, por ejemplo, cuadrático, mientras que el tiempo de un algoritmo 2 de n, pues puede ser exponencial, ¿no? Por ejemplo. Y entonces uno dice, pues este exponencial, mal, y pues menos mal, prefiero este. Pero en la práctica puede ser muy diferente. Digo, quiero decir, que sea cuadrático o que sea exponencial, uno en general está suponiendo que hay una cierta constante aquí, porque puede ser 2 veces n cuadrado, 3 veces n cuadrado, y todo eso sigue llamándose cuadrático, ¿no? Bien, pues en principio podría ocurrir que este coeficiente de aquí fuera, en principio, puede ocurrir que fuera de 10 a la 10. O sea, un número gigantesco, 10 a la 10 a la 10, pues no está aquí, esto es 10 a la 9, ¿no? 10 a la 10 a la 10, pues es un mega gigantesco número. Muy gigantesco número. Y esto quiere decir que mientras la n valga 0 o 1, estás bien, porque no, mientras valga 0, estás bien. Pero tan pronto la n vale 1 y lo multiplicas por esta constante, y esta constante es gigantesca, y esta constante ya por sí solita te da ese primitivo tiempo de ejecución. Este algoritmo, en la teoría, sigue siendo lo que se llama de orden n cuadrada. Se escribe con este símbolo teta, la letra griega teta, que es teta mayúscula, ¿no? Y uno, cuando tiene una constante por un polinomio, uno dice que eso es de tiempo cuadrático, en este caso. Pues será de tiempo cuadrático, pero la constante me hace completamente inútil el algoritmo, ¿no? Mientras que aquí el coeficiente puede ser 1 entre 10 a la 10 a la 10, y sigue siendo exponencial, por ejemplo, 2 a la n, y este coeficiente compensaría lo horrible que crece el algoritmo exponencial durante cierto tiempo, ¿no? Y a lo mejor con eso me basta para calcular, ejecutar el algoritmo sobre entradas de 1000 o de 1.000.000 de datos o de 1.000 millones de datos, siempre y cuando este coeficiente sea sumamente pequeño. Eso puede ocurrir en la teoría. Esto es un coeficiente y por lo tanto es constante. Y uno dice que este algoritmo es de tiempo exponencial, de orden exponencial, de orden cuadrático, de orden exponencial. Lo que estoy diciendo es, sí, exponencial es mucho peor que cuadrático en general. Cuadrático es mucho peor que n log n en general, y esto es mucho peor que n en general, pero los coeficientes, que en general en la teoría se desechan, porque así es la teoría, pueden hacer una diferencia enorme. O simplemente el peor caso y el mejor caso pueden ser muy diferentes entre sí, muy rápido y muy lento, y que casi nunca ocurra y que casi siempre tus
tu tiempo de ejecución esté por acá abajo. Entonces, es casi igual de bueno que si fuera, que su tiempo de ejecución fuera siempre este, ¿no? O sea, hay muchos asegúnes en este asunto. Está el tiempo de ejecución, y si es polinomial o no, que es como un primer parteaguas, ¿no? Es polinomial, mejor, exponencial, malo. Pero ocasionalmente puede haber cosas como esta. En la práctica esto que estoy diciendo, de que el coeficiente haga la diferencia, eso no ocurre tanto en la práctica. Porque, no sé por qué. Quizá porque tenemos poca imaginación y los algoritmos que se nos ocurren no son suficientemente ingeniosos como para que pasen esas cosas raras, ¿no? Yo estoy seguro que si uno se lo propone, uno claro que encuentra algoritmos en donde eso de verdad ocurre. Pero en la práctica, el diseño de algoritmos normalmente eso no ocurre. De que tengo una cosa polinomial, una exponencial, y sin embargo el polinomial es peor que exponencial, eso casi no ocurre. Más ocurre esto de acá. Esto de acá y esto de acá, ¿no? Que el tiempo de ejecución puede ser desde muy bueno hasta muy malo, y esto es rarísimo, y esto ocurre casi siempre. Eso es más frecuente. ¿Sale? Bueno. ¿Preguntas hasta aquí? Le saco una foto a estos luego en el video, del video. A esta tabla y la anterior. Bueno. Yo tengo una duda. Dime, ¿Cómo Carlos. se decide cómo es que sus tiempos de ejecución son esos? O sea, después de práctica o teóricamente, o cómo se sabe ¿Cómo se sabe que el tiempo de ejecución de un algoritmo es cuadrático o cúbico o lo que sea? ¿Esa es la pregunta? Ajá, ¿cómo se sabe? O sea, por ejemplo, ¿cómo se sabe que el quicksort es n log n? O sea, ¿cómo lo hicieron para determinar ese tiempo de ejecución? Ok. Quicksort es un caso especialmente difícil de analizar. No es difícil, pero no puedo hacerlo en los 12 minutos que restan. Pero estos tipos de análisis son teóricos. Vas a llevar una materia que se llama análisis y diseño de algoritmos, que se trata de eso, aprender a calcular tiempos de ejecución de algoritmos. Completita la materia dedicada, es un trimestre completo. ¿Qué fue esto? Bimestre y medio que nos tocó esta vez, ¿no? Un bimestre y un bimestre y una semana esta vez. Fue más corto este trimestre. Entonces sí, estos son resultados teóricos que se utilizan, que se calculan utilizando teoría, que se llama teoría de complejidad computacional, que vas a estudiar en análisis y diseño de algoritmos. Pero te puedo dar una probadita rápidamente para que te des una idea de cómo son las cosas. Muy fácil, ¿sale? Y de hecho, qué bueno que me preguntes porque es idóneo lo que puedo hacer en los próximos 11 minutos, ver exactamente eso que me estás preguntando. ¿Qué tipo de cosas se hacen para decidir estas cuestiones? Claro, una vez que lo decides, que calculas y dices, teóricamente, dices el tiempo de ejecución es n log n o n cuadrada, todavía lo puedes cotejar con la realidad. Puedes hacer experimentos, puedes ver tiempos de ejecución en la realidad y puedes ver si se ajusta bien a la curva predicha que es n log n o n cuadrada. Esto es algo que también me gustaría abordar pronto, ¿no? O sea, porque si tu algoritmo es lineal y luego haces experimentos, lo voy a abordar ahora. Si tu algoritmo es lineal, tiempo de ejecución de tu algoritmo para una entrada de tamaño n es n, o un coeficiente por n, ¿no? 3n, 4n, cualquiera de esos. Se consideran equivalentes en análisis asintótico. Entonces, y tú haces el experimento y ves, graficas tiempo de ejecución contra n, ¿y qué obtienes? Pues lo que esperarías obtener, pues es una recta, ¿no? Puede estar más apachurrada o más inclinada, dependiendo del coeficiente, que en general no le explicamos mucho, pero esperarías obtener una recta, ¿no? En general esto quiere decir un cierto coeficiente constante multiplicado por n, incluso sumado a otra constante, esto quiere decir, ¿no? Incluso se vale que le estés sumando otra cosa que sea menor, ¿no? Logaritmo de n que sea más chico que la n, que sea despreciable respecto a la n, ¿no? Entonces, cuando tú en teoría asintótica o análisis de algoritmo dices que algo es de orden n, estás diciendo que el componente dominante es n, aunque puede tener un coeficiente y puede tener términos menores, términos que crecen más chico, más lentamente. ¿Ok? Eso es lo que significa esta expresión, que dice el tiempo de ejecución es de orden n. El símbolo que utilizas es teta. También utilizan O de n, pero es una cosa diferente. No me quiero meter ahorita en eso. Cuando decimos que es de orden teta, quiere decir que peor caso, mejor caso, todos los casos son de orden n. ¿Sale?
Entonces, tú haces el experimento y querrías obtener una curvita así, pero lo que realmente obtienes, si haces el experimento, es algo que suele ser como de este estilo. Vamos a ver. La teoría dice que es lineal, así suavecito. El experimento dice que es una cosa así. Todos ustedes que están en mi curso desde el principio deberían ser capaces de explicarme por qué esa discrepancia. ¿Quién me quiere? Que no sea Manuel, que siempre opina. Muchas gracias por siempre opinar. ¿Alguien más? ¿Quién me quiere decir por qué esa discrepancia? Nadie perdió su video, qué gatos. La teoría dice es una curva lineal suavecita y el experimento dice no, está así bien quebrada la curva, nada de que lineal. Eso no es una recta, ¿verdad? Ujú. Jocelyn, Porque el modelo no es la realidad. porque el modelo no es la neta, nunca. Muy bien. Y bueno, eso es la explicación general. ¿No? Eso dice, pues claro, eso es de esperarse, ¿no? Eso es de esperarse. El modelo no es la neta, nunca. Pero ¿qué otra cosa podrá haber ahí metido que pueda, o sea, cuál será la explicación específica de esta discrepancia específica? Alguien podría decirme. Eso ya no ha sido tema de clase. Que el modelo y la realidad discrepen, eso es estándar, ¿no? Ya todo el mundo debería esperarlo ahorita. Sí, muchas gracias, Lucy. En efecto, esa es la razón. Pero normalmente hay razones específicas por las cuales esa discrepancia en particular ocurre, en esa situación en particular. ¿Alguien podría opinar sobre eso? Eso no lo hemos visto. Creo, bueno, sí, que en ciertas situaciones tomamos un caso, por ejemplo, bueno, es que en Apaló a mí me dijeron esto, que se tomaba el peor caso y sobre ese se tomaba cómo se comportaba, pero al momento de que se hacía la gráfica, podría ser que en esas situaciones de que, pues, que se hacían con arreglos aleatorios, se tomaba, por ejemplo, que ya estuviera ordenado. Era muy raro, pero por eso es la discrepancia de que no se va a trabajar siempre con el mismo arreglo. Entonces, va a haber ocasiones donde va a ser un peor caso o un mejor caso. En este caso, va a estar casi ordenado o totalmente desordenado. Muchas gracias, Josué, por tu contribución. Sí, lo que tú estás diciendo es que el peor caso, el tiempo en el peor caso, puede ser así y el tiempo en el mejor caso puede ser así, ¿no? Y en este caso, tienes razón, pues tu tiempo puede ser cualquier cosa, ¿no? A la hora que haces el experimento, tu tiempo puede ser cualquier cosa en este rango, ¿no? Tienes toda la razón. Pero pero quizá lo dije mal, ¿no? Lo que estoy diciendo es, suponte que el tiempo es igual a eso. Vamos a borrarle esto porque no es muy terrible. Tu tiempo es igual. Tú puedes calcular que hay algoritmos que a veces tardan más y a veces tardan menos, como bien dijiste, porque ya acá está ordenado, por lo que sea. Pero hay algoritmos que siempre tardan lo mismo, exactamente lo mismo. Siempre. Merge sort es uno de ellos. Llenar un arreglo es otro de ellos. Llenar un arreglo siempre tarda lo mismo. Por cada casilla tienes una operación y la haces siempre, lo llenas. Siempre tarda lo mismo, no importa. Aunque sea un algoritmo que en teoría es exacto, no es de orden lineal, no es peor caso, mejor caso, es un único caso y ese único caso es exactamente este, es lineal, es exactamente esta línea recta, aún así tiene estas discrepancias. ¿Por qué? Pues por lo que dijo, ¿quién fue Jocelyn? No, hace un momento, porque el modelo nunca es la neta, nunca. Si crees que es la neta, pues ya aprendiste. Ya no eres un científico, ya no eres capaz de entender esas discrepancias que te permiten extender tu modelo, mejorar tu modelo, o por lo menos entender tu modelo y saber cuándo va a fallar, ¿no? Y ser consciente de ello, ¿no? Por eso los ingenieros jovencitos no quieren la fórmula, ¿no? Dame la fórmula para que... No, pues, ay, mano, es más que eso, ¿no? No es una fórmula, es como una concepción del mundo, ¿no? Que hay que entender. ¿Cuál podría ser la discrepancia? Pues muchas. Pero la principal razón de esta discrepancia es el sistema de memoria caché. Ya se me está yendo el tiempo, ya no voy a explicar lo otro. Sistema de memoria caché. Les había ya contado el sistema de memoria caché. Si tú tienes el microprocesador y luego tienes la memoria caché, L0, por ejemplo, y luego tienes la memoria RAM, que es mucho más grande, L0, RAM, la memoria RAM,
Cuando el microprocesador quiere accesar un bloque de datos en la memoria RAM, por primera vez, pues tiene que ir hasta la memoria RAM, que es mucho más lento de la caché L0. Pero una vez que accesa el dato, agarra el bloque completo y se transfiere para acá. Y los próximos accesos que hace el microprocesador en esa zona de memoria son muchísimo más rápidos. Y cuando otra vez quiere accesar un dato que no tiene por ahí a mano, se va hasta la RAM, que es lentísimo, se copia el bloque para acá, y los siguientes accesos en esa zona de memoria son rapidísimos. Entonces, algunos accesos son lentísimos y otros accesos son rapidísimos, porque el dato en sí puede estar allá hasta la memoria RAM, o puede estar en la caché L0, o en la caché L1, o en la caché L2, o allá hasta la RAM, o allá hasta la memoria virtual en el disco duro. O sea, el tiempo de acceso a memoria en la práctica puede variar muchísimo, y eso puede producir variaciones enormes en un tiempo de ejecución de una instrucción, de cada instrucción de un algoritmo. Y eso en la práctica produce estas cosas, variaciones grandes en los tiempos de ejecución de los algoritmos. Es la razón principal. Aún si es un algoritmo que en teoría siempre debería tardar exactamente lo mismo. Rápidamente, ¿cómo sabemos el tiempo de ejecución de un algoritmo? Pues miren. Supone que tiene este algoritmo. Por i igual a 0, i menor que n, i más, abro llaves y aquí tienes un arreglo a de i igual a 0. Estás inicializando el arreglo, cierras llaves. Está en 0. ¿Cuánto tiempo tarda en esto? Bueno, hay un modelo que se llama RAM uniforme o URAM. Quiere decir uniforme. Es el modelo del que he hablado y que vamos a ver muy pronto. Y está el URAM y el NURAM. RAM uniforme y el RAM logarítmico. RAM quiere decir random access machine. No confundir con random access memory. Random access memory es una memoria dentro de sus computadoras. Random access machine es un modelo matemático de sus computadoras. ¿Okay? De toda ella, con toda su memoria RAM y todo lo demás. ¿Okay? Entonces, en este modelo, en este no, pero en este modelo, todas las operaciones elementales, suma, resta, multiplicación, división, etcétera, tardan una unidad de tiempo. Los calculas. Si vas a repetir esto n veces, ¿cuánto te vas a tardar? Pues en esta operación te tardas una unidad de tiempo. Luego tienes que comparar a ver si ya llegaste o no al límite. Esto lo vas a hacer n veces. A medida que des la vuelta aquí n veces, vas a comparar n veces a ver si acabaste o no. De hecho, ¿sí? Y lo vas a hacer n veces también. Cada vez que no acabaste, lo incrementas, lo incrementas, lo incrementas, lo incrementas. De hecho, si te fijas bien, lo vas a hacer n más 1 veces. Porque son las n veces que entras al ciclo y la vez que ya no entras, esa es una vez adicional. La vez que dices, ya acabé, esa es la n más 1ª vez, cuando acaba. O no, déjenme pensar, no sé, incrementar. No sé, uno de estos dos es n más 1. A ver, iniciamos comparando con 0, terminamos comparando con n. Esos son n más 1. ¿Va? Incrementamos nada más cada vez que salimos del ciclo, no cada vez que entramos al ciclo. Y salimos del ciclo una vez menos de las que entramos, ¿no? Bueno, no, a ver, vamos a ver. Empezamos incrementando el 0 y el último que incrementamos es el n menos 1. En ese caso, la i ya llega a ser n y esta condición no se cumple. Entonces, se hace n veces. Y esta operación también es una operación elemental, una operación de asignación. Por lo tanto, esto tarda n veces, en unidades de tiempo. Cuando lo repito n veces, cada operación tarda una unidad de tiempo, pero lo repito n veces. De modo, ¿cuál es el tiempo que tarda esto? Pues el tiempo que tarda esto es n más 1, más n, más n, más 1, que es lo mismo que 3n más 2, y esto es exactamente el orden lineal. ¿Quién le preguntó esto? Creo que era Carlos. ¿Un Carlos? Sí. Carlos ahí. Así es como se calcula esto. Está fácil, ¿no? Cuando el algoritmo es recursivo no está tan fácil, porque tienes que resolver una recurrencia para ello, que es el caso de merge sort, de quicksort, cosas así. Yo sé que ya me pasé, denme un minutito más para ver otro ejemplo, ¿no? Si tu arreglo es bidimensional, pues ahora es así, ¿no? Por j es igual a 0, punto y coma, j menor que n, punto y coma, j más, abro llaves, y aquí pongo a, i, j igual a 0, ¿no? Cierro llaves, cierro llaves. Ahora, ¿cuánto tiempo tardo? Pues fíjate que todo esto es igual que antes. Y como es igual que antes, tardo 3n más 2 unidades de tiempo en resolverlo. Dependo de esta n,
que me dice cuál es el tamaño del arreglo, ¿no? Es lo mismo. Tengo, esto se hace una vez, esto se hace n más 1 veces, esto se hace n veces, ¿cierto? Y esta es una operación que tarda una unidad de tiempo, es una operación elemental, es una operación de asignación, y como lo voy a hacer n veces, pues tardo n. Entonces, todo este ciclo for tarda igual que antes, 3n más 2 unidades de tiempo. Cuando lo meto dentro del ciclo for grande, entonces este ciclo for de adentro tiene que ejecutarse n veces a su vez. Entonces, el tiempo que tardo en hacer todo eso es lo mismo que antes multiplicado por n. Más el tiempo que tardo en hacer estas partes de arriba. Que aquí dice, esto tarda una unidad, esto tarda n más 1 unidades en hacerse todas las veces necesarias, y esto tarda n unidades. De modo que el tiempo total ahora sería 3n más, el tiempo que depende de n es 3n más 2 multiplicado por n más 1 más n más 1. Y esto es igual a 3n cuadrada más 2n más 4n de una vez. Esto es 2n más n, 4n más 2. Y esto es exactamente de orden cuadrado. Ahí están los ejemplos que quería Carlos. ¿Cómo sabe uno que tarda tiempo? Así. Lo vamos a ver, lo íbamos a ver en breve en las próximas clases porque es tema de este curso. Y lo vas a ver con gran detalle y profundidad en análisis y diseño de algoritmos. Y si tienen alguna duda, háganla ahora. Y si no, pues nos paramos la clase en este momento. ¿Dudas? Ok. Nos vemos en la próxima clase. Que esté muy bien. Nos vemos. De nada, un placer.